Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Puente B TV. Vamos a tener grandes invitados, tales como Claudio. Así es, JP, hola amigos de Puente TV. Nos acompañará un ícono de la televisión, personajes como Pepito TV, El Alaraco y Cranitró, el gran Fernando Alarcón. También tendremos todo el teatro familiar en vacaciones de invierno de Universidad de las Américas con distintas compañías, ¿sí? Sí, y bueno, también nos acompañará toda la poesía junto a Patricio Contreras. Y terminaríamos con la ¿quién gran está acá? música de Dibujo MC, DJ Raxo. Puente B. TV. Vamos al corte, volvemos con programón. Bueno, ya estamos en un nuevo bloque de Puente B TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Vamos a hablar con un gran invitado. Cuéntanos, Claudio, ¿a quién tenemos? Así es, JP, hola, ¿qué tal amigos de Puente TV? Vamos a conversar con un gran personaje de la televisión. Es comediante, es periodista, libretista, personajes entrañables, inolvidables como El Alaraco, Pepito TV y por supuesto el gran Cranitró. Está con nosotros Fernando Alarcón. Fernando. Oye, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes una cosa novedosa para mí, estar aquí en este estudio de la Universidad de las Américas. Gracias Fernando a ti por venir. Sí. Es un honor para nosotros de verdad estar Gracias. contigo. Así, bueno, un poco conversábamos antes detrás de cámara, se podría decir. Crecimos contigo viendo en televisión y también fuiste partícipe de la historia de la televisión chilena. Eres muy partícipe. Fundadores. Uno de los fundadores. Pero antes de preguntarte de todo este recorrido de la televisión, un poco de tus inicios. ¿Siempre pensaste en comunicar? ¿Siempre te gustó crear y alegrar a la gente? Mira, lo que pasa es que yo pertenezco a una familia de 6, o pertenecía a una familia de 6 hermanos, porque hay algunos que no están. Y mi padre era utilero teatral del Teatro Municipal, del Teatro Lux, de aquella época, el Teatro Imperio, y de la Cariola, el Teatro Sachs, el antiguo teatro de la Sociedad de Autores y Actores Teatrales de Chile. Entonces yo desde niño iba al teatro con la idea de que estaba ayudando a mi padre, pero en el fondo iba a mirar y a aprenderme de memoria las obras de teatro, a mirar a los actores de cerca y a participar mucho en la ópera, incluso como extra. ¿Ah? Porque en la ópera, que es el espectáculo más completo que existe, la disciplina más completa, que involucra humor, ballet, canto, baile, toda una puesta en mímica, escena, actuación. claro. Hay óperas en que se necesitan niños, por ejemplo, la Revolución Francesa, Andrea Chenier, yo era el peneca o el infante que repartía los diarios con la Revolución. Y era para ver a los grandes actores, artistas de ópera de la época, Ramón Binay, en fin, los que estaban en esa época, Danilo Rudi, Marcela de la Cerda, Marta Ross, una serie de cantantes que fueron realmente espectaculares. Entonces yo me desenvolvía mirando esto y participando de repente cuando mi papá me decía, se necesita un niño, ahí. Claro. Jaime C. León escribió sus memorias y me menciona a mí como un niño que corría mientras ellos ensayaban en el Teatro Municipal. Así que estoy muy ligado a eso. Y luego tuve la suerte de estar en el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde existía un staff de profesores que estaban muy interesados en estos programas estudiantiles que iban en paralelo con los estudios, digamos. Claro, de formación. De formación, claro. donde había teatro, coro, deporte, una serie La parte artística de... una serie de cosas que yo prácticamente vivía en el liceo. Tú estudiabas con Eduardo Rabani. Con Rabani. ¿Eran compañeros de curso ustedes? Compañeros de O sea, curso, de compañeros banco, de así, asiento. de asiento. De asiento. Entonces, tuvo una vida. Y ahí estaba Guillermo Espina. Yo estaba en el sexto, suponte tú en el cuarto A, Espina estaba en el cuarto B. Guillermo Espina, que después llevó el nombre del personaje, De Espinita, que claro. es escenógrafo. Estaba Enrique Maluenda, en sexto Humanidades. Perfecto. Estaba El Pimpón, Jorge Guerra. Había una serie de actores. Mira. Víctor Rojas, Leonardo Perucci. Mira. Una serie de actores
Bien Entonces artística esa generación. Claro. El colegio artístico. Claro. Oye, y Fernando, tú eras un poco desordenado en el colegio, ¿no? Pero te permitían... No, mira, lo que pasa es que mala fama. tenía muy buenas notas, Eduardo y yo. Ah, ya. Pero eso nos salvaba de... El desorden, lo pelusa que eran. Claro. Fíjate que un día yo, y aquí está el germen de Canitrop, un día estábamos con el profesor de francés, Albertano González se llamaba. Mira. Le decíamos el carepalta. Estábamos en el segundo piso y él deja la puerta abierta y había un pasillo largo y empieza la clase de él a las 8:30 de la mañana. Y yo venía tarde, Perfecto. venía llegando. Y a él le gustaba la ironía. ¿Eh? Ah, ya. Cuando llegó a la puerta me dijo, señor Alarcón, usted me va a tener que disculpar, porque en vista de que usted no estaba aquí, pensé que usted ya no venía y me tomé la libertad de empezar la clase sin usted. Me dice. Y yo le digo, que no se vuelva a repetir. ¿Eh? Me parte y me siento y me puse un 6. Pues se rieron todos. Es que nunca pensó que le iba a responder. Pues. Claro. Y porque él dijo que le gustaba ese tipo de juegos de iniciativa, de ironía, en fin, era un gran profesor. Fernando, ¿y por qué entonces decidiste estudiar pedagogía primero? Mira, es que a mí me gusta mucho el castellano. ¿Ya? Ajá. ¿Te gusta escribir? Y, claro, y además me gusta el castellano bien hablado. Con todas las cosas palabras, con toda por eso que pronunciación. éramos muy preocupados Claro. de locución de radio y de animación televisiva. Claro. Que como le explicaba yo a Claudio. Claudio, cuando comenzó la televisión nacional, se recurrió a los locutores de radio, como los primeros animadores, porque había que formarlos de manera muy rápida y que pudieran ejercer. Y por dos razones. Una, porque eran capaces, porque tenían lindas voces y eran ya conocidos. Y segundo, porque eran capaces de improvisar si no tenías las noticias en el momento oportuno y podían hablar de cualquier tema y rellenar, que es muy importante. Es un arte rellenar, entonces. Así es. Pero entraste a estudiar pedagogía. Sí, estudié pedagogía, pero después dije yo, no quiero ganar mucha plata. Claro. Y me fui a periodismo y me recibí Y es como lo mismo. Y me recibí de No, pero en periodista. esa época periodismo. Pero mi duda era, ya uno pensaba, y me imagino que los periodistas pensaban en aquella época, era de radio y prensa. O sea, escrita, claro. diario. Claro. ¿Y por qué tú tenías, cómo fue ese ingreso a la televisión? Porque con Eduardo, en este caso, ¿de dónde ustedes tenían conocimiento, quiero decir, del espectáculo televisivo? Lo que pasa es que existían en mi época el canal 8 de Valparaíso, que es el de la Universidad Católica, y que ahora tiene que ir a la frecuencia 4, creo. El 5. Del 5. O 5. Sí. El 9, que era el de la Universidad de Chile, que hoy día tiene el 11. Del 11. Y Canal 13, Universidad Católica. El primero en Chile fue el de Valparaíso. Sí. Claro. Después vieron de manera experimental los otros canales, y de Chile también, con Raúl Aicardi, con Toño Freire, con Negro Sepúlveda, una serie de personajes que después fueron los grandes profesores de televisión y directores de televisión. Claro. Risenberg salió de ahí como era un lolo, un cabro chico en ese momento. Ya. Entonces existía eso. Por otro lado, habían empresas en Chile como Radio Minería, la antigua Radio Minería, y el Mercurio, que estaban instando meter la televisión comercial, o sea, empresarial. Claro. Pero don Jorge Alessandri Rodríguez, que era el presidente de la República en esa época, fue muy taxativo en decir que no quería televisión comercial, sino educativa, porque dependían de las universidades y eran financiados por las universidades. Perfecto. Y como le explicaba a Claudio, Eduardo Frei Montalva, es presidente, el año 69, él determina de que es imprescindible que haya un canal nacional de televisión por un corte geopolítico, en el sentido de poder eliminar la influencia en los medios de comunicaciones por el norte, por Argentina, y el sur, y en Perú y Bolivia, y el sur con Argentina, claro. porque la gente sabía más de esos países que nosotros mismos por el centralismo que teníamos. Entonces era imprescindible hacer un canal nacional de televisión. Costó una barbaridad, porque en ese entonces el gobierno de Eduardo Frei gobernaba con un partido político nomás, que era la Democracia Cristiana, Claro. que decían, todos decían la arrasadora de la Democracia Cristiana, pero no, eso no era cierto, porque había un partido chico que se llamaba Padena, que tenía un ministro dentro del gabinete, nada menos que Alejandro Ales, el ministro de Minería. Bueno, se organiza esto y Radio Minería, adelantándose a los hechos,
yo le explicaba a Claudio de que en Cuba, cuando surgió el poder de Fidel Castro, los publicistas de la televisión cubana, la gran mayoría se expandió por todo el mundo, para Estados Unidos, para Argentina, para Brasil. Y llegó uno de estos señores a Chile a hacer clases de televisión a los animadores futuros de Radio Minería. Ahí yo le contaba a Claudio la anécdota de que nosotros de intrusos nos fuimos a meter ahí y nos aceptaron, Eduardo Rabán y yo, antes que subiera a la televisión prácticamente. Pero ¿ya eran periodistas? Sí. Ya eran periodistas. Entonces surge esta explicación y Pepe Abad Gran levanta Abad. la mano y dice que él dice al cubano: yo no tengo nada que hacer en la televisión. Porque si ustedes recuerdan, Pepe Abad era bajito de estatura y tenía un problema en la espalda. Claro. ¿Mm? Estaba encorvado. Claro. Sí, claro. Y el cubano le dice: no, hermano, tú puedes llegar a ser el ídolo grande de la televisión chilena. Lo importante en la televisión es el ángel, el rostro, la simpatía, cómo te capta el público. Porque pueden haber tipos muy buen mozos, Pero son pero pesados, insoportables. claro. Y tú puedes, y no se equivocó. Pepe Abad fue considerado hasta hace muy poco el mejor lector de noticias Claro. en televisión. Cuando los locutores leían la noticia, ahora las leen los periodistas. Sí, claro, periodistas. Ya. Bueno, eso entonces, la experiencia en la televisión nos hizo que, como funcionarios del Ministerio de Educación de aquella época, en Relaciones Públicas, que fuimos los que colaboramos en la reforma educacional de la época que pretendía Eduardo Frei Montalva, que tuvimos que recorrer todo Chile con el sistema Cuisinier, explicando de qué se trataba, llevando los afiches, la nueva campaña. Y se acerca el asunto de la televisión. Y nos encargan a Eduardo Rabani, a mí y a 2 o 3 personas más. Eduardo Guzmán, Claudio López de Lérida, César Villa, de que hagamos algo para que surja la televisión en el momento en que se salga oficialmente. Y nos entregan la responsabilidad a Rabani y a mí de hacer el primer noticioso de Televisión Nacional, el equipo de prensa de Televisión Nacional, con el compromiso de que cuando saliera al aire oficialmente Televisión Nacional, ese equipo Claro, pasaba ¿verdad? directamente ya con experiencia, con carrete. Claro. Y todo esto se hizo a través de un plan piloto en el Canal 3 de Antofagasta, de la Universidad Católica de Antofagasta. Entonces nosotros teníamos que hacer el noticioso, lo grabábamos en película, y el negativo, el sonido de aparte del... Ah, ya. Claro, claro. Era la parte. Po. Iban aparte y se tenían que sincronizar. Entonces nosotros teníamos que hacer todo antes de la 1:30 de la tarde, porque todas las noticias políticas se hacen en la mañana. Sí, claro, claro. Entonces teníamos que correr porque teníamos que editar con Darío Aliaga, con Toño Freire, que era el director, Fernando Reyes Mata, que era el director de prensa, que después fue embajador de Chile en China. Y teníamos a Guillermo Espina como escenógrafo, armando las cosas. Y llegábamos, muchas veces tuvimos que parar el avión de LAN. Y Eric Campaña nos retó varias veces diciendo que no podíamos hacer eso. Porque Claro. el público- Y nosotros decíamos: no, esto es un noticioso de la presidencia de la República, por lo tanto, Vamos a sacarlo. no es El problema. poder de la Entonces presidencia. el avión partía con los rollos. Mira. Y allá, ¿qué es lo que pasaba? Lo recibían ¿Ya? y ahí insertaban las noticias de la localidad, con un locutor de allá. Y tiraban las noticias nuestras de Santiago, que eran las grandes noticias, que eran la... Para que la gente allá Exactamente. viera un poco. Era como. Así nace Televisión Nacional. Así nace en Televisión Nacional, y después cuando sale el día que el hombre llegó a la luna, que fue la transmisión primera oficial que hizo Televisión Nacional con la animación de Patricio Bañado Claro. y Raúl Mata, se hizo a través de los estudios de Canal 11, Televisión de la Universidad de Chile, Canal 9 en ese entonces, y con el show de el violinista del Tejado, que hicimos una escueta presentación como diría, con Maite Montenegro, Pepe Gallinato y Jorge Rebel, que eran My Hope Show, y nosotros yo era el productor para salir al aire por primera vez. Qué bonito. Y ya después ya no dejó de salir más. emitirse, Salió claro, siempre ya claro, al aire. habitualmente en televisión. No, sí. ¿Sí? Y después, bueno, ustedes, como decías tú, les dieron esta responsabilidad de generar, aparte eso ya, Nacimiento Oficial, otros programas. po, Claro. De empezar a generar Nosotros contenido. incorporamos a Televisión Nacional a Pedro Carcuro, por ejemplo, que era el estudiante compañero nuestro en la universidad y que defendía el Audax italiano en la tribuna del hincha. Entonces, él empezó a hacer las noticias deportivas. Julio Martínez hacía los 10 minutos, una charla en que hablaba de todo, que después LJ hizo una parodia de eso. Claro. Ah. Y un gran personaje. Y
Y aquí viene la gran, la gran anécdota nuestra, que nosotros como éramos estudiantes todavía, queríamos que el lector de la noticia fuera Sergio Silva, el gran locutor chileno. Y lo fuimos a ver a Radio Minería. Y Sergio Silva nos queda mirando y dice, no, yo no tengo tiempo para hacer esto. Pero ¿saben una cosa? Me dijo, en el otro estudio de Radio Minería, en el segundo piso, hay un joven que tiene muy buen aspecto físico y es muy buen locutor. Se llama Gabriel Muñoz. ¿Por qué no hablan con él? Y partimos a hablar con Gabriel Muñoz. Y Gabriel Muñoz fue el primer locutor de noticias de Televisión Nacional. Al año Sergio Silva nos dijo, y te estarás arrepentido. No nos creyó, claro, porque nos vio muy jóvenes. Claro. Creyó que era una broma estudiantil, algo joda, dijo, claro. Una joda. Y dijo, no. Y nos mandó a hablar con él. Y Gabriel Muñoz fue el primer locutor, ahora que en paz descanse porque falleció, él el primer lector de noticias. Después se integró el tío Agustín, no sé si lo recuerdan ustedes. Ahí me pillaste. Ahí Pillaste un poco. Y Nostroza. Fernando, y cuéntanos un poquito cómo, vamos a ir avanzando en este caso, el happening con Ja. ¿Cómo se le surge? ocurre el happening? ¿Cómo se le Nosotros hacíamos ocurre? un programa que se llama Dingo Londango, ¿Ya? que iba todo el domingo de las 2 de la tarde Con Enrique Manuel. hasta las 9 de la noche con Enrique Maluenda. El programa que se llama, los argentinos dicen que se llama Omnibus, porque es largo. ¿Ya? Ok. Nosotros habíamos pensado que ese programa debía animarlo Juan La Rivera, en principio que había trabajado con nosotros en Si lo sabe cante, una serie de cosas que Ahí la hacíamos. Rivera. Pero los ejecutivos de Televisión Nacional fueron invitados a la OTI, porque participaba un chileno en las canciones, y supieron que Enrique Manuel era famosísimo en Puerto Rico. Ah, mira. Había sido muy famoso en Perú y deciden contratarlo. Y Enrique Maluenda dice, yo iría contento, pero yo cuando estaba en Chile trabajaba para mí en la musical Jorge Pedrero. Y yo le di el programa siempre Sí, está que Jorge se Pedrero. integra y si no hay un programa. Y nos preguntaron a Rabán y a mí, ¿tienen algún problema? ¡Ninguno! Obvio. Ven. Y sale el Dingo Londango. Y una vez ya que hacíamos el Dingo Londango y teníamos rodaje, un día Pedrero tocando el piano, yo estaba sentado arriba del piano esperando el ensayo, dijo, nosotros podíamos hacer un programa cómico. Y mire, tendríamos que hacerlo, pero tendría que ser un quinteto, así. Claro, claro. Somos tres. Faltan. Maiten ya es comediante, hace el My Home Show y tiene experiencia. ¿Quién sería la otra? Entonces ahí Maiten dice la Gloria Benavides hace imitaciones cuando está en su casa, porque ella era conocida solamente como cantante. Claro. Y muy famosa. Y a los 3 meses la Gloria ya era una comediante de primer nivel. ¿Y ustedes llegaron a ser los grandes dicen que los rankings históricos lo tienen? Mira, llegamos a tener 84 puntos. Wow. Con la oficina. Que era, no, con el Happening completo. Que yo no lo podía creer porque los programas nos sobrepasaban los 40 puntos. Claro. Era otro sistema de medición. Sí, también. sí, claro. Era el tipo que El llegaba a tu programa. casa y te decía, ¿Usted perdón, qué ¿me puede dejar entrar? ¿Qué programa está viendo usted? Claro. Sábado Gigante, Sábado Gigante. Claro. ¿Y qué más ve después la telenovela cantada? La más- Bueno, esa era la muestra. Que para mi gusto era mucho más fidedigna que la que existe hoy día, porque el sistema de ahora es un aparato que está detrás del televisor que marca lo que estás Claro, viendo tú. exacto. Y aparte eran muy pocos también. Pero Sí. en una casa ya no hay un televisor solo, hay 4. No, y tienen dos dispositivos. Entonces tú dices, Claro. bueno, este está viendo ¿qué están viendo los otros? Exacto. De repente la nana de la casa está viendo telenovelas, la mamá está viendo otra cosa, los cabros chicos están viendo otra cosa, el papá está viendo el fútbol. O sea, hay una diversidad y la exactitud de la sintonía, para Claro, mi gusto, era- no es muy clara. Y en ese sentido, eran muy conocidos y tú creaste muchos personajes, Sí. ¿cierto? ¿Cuál de todos los personajes que creaste en el Happening fue el que más te gustó de ti? Más cariño. Más le cariño tienes. se podría Bueno, decir. el más gratificante ha sido Canitró. Canitró, porque imagínate, yo paso una construcción y me gritan los maestros de la construcción, Canitró, bueno, vaya a tomarte una con nosotros. Y se hizo como jerga nacional. Sí, ¿no? claro, Canitro, típico el de la oficina que más le gusta salir, Sacar el la que saca la vuelta. vuelta, el que tiene esa... Claro. Fíjate, a tal extremo que hay un grupo musical que se llama la banda Canitró. Ah, mira. Hay un grupo musical moderno que se llama Los Canatranes.
por Canatrán, que Canitró se transformaba en Canatrán. Esto es tarea para Canatrán, tendría que solucionar. Oye, y hay un grupo de secretarias que se hacen llamar las Canatranas, que salen todos los viernes a tomarse sus happy hours. ¿Y es verdad que nació con esto de que estaban buscando los nombres del personaje y el primero que entraba a la oficina, claro. ese era? ¿Así Claro. después? Fíjate que tanta coincidencia, habíamos estudiado en el liceo con Guillermo Espina. ¿Y qué nombre le ponemos a los personajes de la oficina? Claro. Al Canitró, es decir, los primeros que entren aquí. Y entra justamente Canitró con Espina No te puedo discutiendo. Porque Canitró era jefe de Espina es escenógrafo y Canitró era jefe de escenografía. Y quedaron. Yo tuve que explicarle a la esposa de Claro, Canitró claro, que no, era un de personaje. que era un personaje, que no era así, porque vino con la Tenía la fama. No, y tenía el de la fama. Espina también, ¿te imaginas? Claro, es que Espina ya existe, Canitró es un apellido único, parece. Claro. En cambio, Espina existen Claro. varios. Pero Espina no era tan difícil ni complicado. Pero Canitró era muy complicado porque, imagínate que había un economista que hablaba de televisión que era hermano de este Canitró. Ah, mira, Y no chuta. pudo hablar más, porque ¿quién le va a creer a Canitró? Y en ese Sañar, disculpa, ¿y Sañar tú? Sañartu fue por saña, Ya. derivado de saña y el gallo cascarrabia, picado de la araña, Claro. que hoy día en estos tiempos ya estaría denunciado. No va a cerrar, no va a cerrar. Ya lo habrían acusado de acoso. Sí, ¿Ah? totalmente, sí, Claro. totalmente. Pero en el caso ¿y cómo era crear esos sketches, se podría decir sketch en este caso, Los libretos, los libretos? claro. Porque igual de repente me imagino que improvisaban dentro Claro, de... mira que previamente al Happening había un programa que se llamaba Escape Libre, Ya. que lo hacían Sergio Feito y otro actor cómico, Ya. Guillermo Bruce. Ah, bueno, Y un día, y lo dirigía Gonzalo Bertrán, perfecto. y salía todo, creo que iba a los 2 o 3 veces a la semana. Y un día estábamos en la oficina de televisión y llega Gonzalo Bertrán y nos dice: "Oye, fíjate que hoy día no va a venir ni Guillermo Bruce ni Sergio Feito porque no sé qué les pasó, que la televisión no puede pedir disculpas, No, tenemos claro. que sacar el programa igual, ustedes podrían hacerlo". Esto fue a las 12 del día. ¿Y tú Y dices, el ¿qué programa era a hacemos? las 7 de la tarde. ¿Qué hacemos? Ya, pues. Y nos quedamos con el programa nosotros. Ah, Quedó Eduardo Rabani, Francisco Soto, que era un actor que hacía un enano, ya. y yo. Francisco Soto, después del golpe militar, se fue a Francia. O sea, se fue a México primero y después a Francia. Y hoy día se llama François Soto. Se nacionalizó francés. Y su pasaporte dice François. Ah, mira. Y ya los productores le perdieron la pista, no lo llamaron nunca porque pasó toda una generación Sí, que claro. lo desconoció. Sí, claramente. Como 30 años fuera. Claro. Entonces, se hacía una sección llamada La Oficina. Y yo era el tipo que llegaba tarde y Soto era el chupamedia del jefe. Y todo consistía en que yo le contaba un chiste muy bueno y no se reía el jefe. En cambio, Espina contaba un chiste muy malo y todos se hizo la gracia. Ay, jefe. Esa era toda la onda. Y después trasladamos los personajes a la oficina real que es la del Happening. Que ha marcado Y generaciones. bueno, hicieron varias cosas, hiciste al Araco. Alaraco. Sí. Bueno, Alaraco es un personaje que es de Temo Lobo, un caricaturista que falleció hace poco. Tú Y lo que pasaste, un tú lo- gran claro. el Mampato lo hizo él. Sí, sí. Entonces yo le pedí autorización a él si podía usar el personaje. humanizarlo. Y me dijo, ningún problema. Mire qué bonito. Así que Y ahí está el Araco. Claro. Y en el caso de Pepito TV, Caso Pepito TV es un compendio de los animadores de la época. O sea, Enrique Don Manuela Francisco. con sus chaquetas tropicales venía de Puerto Rico. ¿no? Claro. Ah, las cosas que hace Mario Croix, que se tira al suelo, hace cuestiones. Y la risa eterna de Juan La Rivera. ¿Ah? Entonces era un compendio así. Y en esa época los concursos eran bien especiales porque se llamaban a modelos Claro. que eran muy lindas, pero que no tenían ninguna experiencia en televisión, nadie les enseñaba, se equivocaban en los trenes. Se cruzaban por la cámara. Y cuando aprendían las echaban. Pues. ya quedó Pimbi, ¿no? Claro, y ahí salió la Pindi. La Maite Montenegro. Y la Gloria de Navidad, la eterna concursante, porque en esa época había todo un grupo de gente que participaba en todos los concursos. Se conseguían entrar y participaban siempre. Era como la profesión. Tú veías el sábado gigante, estaba la viejita, el caballero, el otro, que participaban en el concurso y se ganaban un televisor, una cocina, una plancha. Después el domingo veía el Dingolongago y estaba la misma viejita. Entonces estaban en todos los concursos.
Entonces, este personaje también era... Yo el número que nombraba era ella. Y esa fue la Gloria Benavides. La Gloria Benavides. Y ahí, puerta 1, 2. Y la puerta 1, la puerta 2, la puerta Que regalan hasta de lo más insólito hasta buenos premios. Claro. Y siempre uno ve que la televisión nueva, se puede decir, la televisión de ahora repite lo mismo, tratan de repetir siempre a Pepito TV, se disfraza, la otra vez vi, me acuerdo, a Martín Cárcamo. Sí, después le hacen que como quedó parodia como de... parodia de la historia. Yo te quería contar algo. Claudio le gusta mucho el estilo de Bodanovich, ¿no? La conducción de Bodanovich. Antonio Bodanovich. Sí. Me ¿Qué gustaba. consejo le podías dar como Pepito TV a Claudio? Muy formal Bodanovich ya quizás. Bueno, tú sabes que el primer animador del Festival de Viña fue Ricardo García. Claro. Que era cuando se transmitía por radio nomás, por Radio Minería. Sí, como productor. Participé en el Festival de Viña ahí como los paparazzi, con Claro. Eduardo Ramírez en dúo. Fernando Torti, que era integrante de Los Cuatro Cuartos, que falleció en un accidente, nos había visto en la universidad y habló con Isidor Handler, que era el director artístico del festival, y actuamos en Vermú y Noche era el Festival de Viña. Y los artistas comían en una pérgola. Y nosotros, fíjate, preocupados, cambiábamos nuestra rutina todos los días cuando podíamos haber hecho las mismas, porque pensábamos que el público se quedaba y era Vermú en la noche. Claro. Entonces teníamos que cambiar y nos quebramos la cabeza inventando cosas, pero nos fue muy bien. Segundo animador fue César Antonio Santos. Sí, recordado. Y después Bodanovich. Antonio Bodanovich. Pero Bodanovich nació con el festival, o sea, digamos, fue su primera incursión. No, lo que pasa es que, televisiva, o sea, mira, televisión. hubo un problema en Televisión Nacional con una animadora, Pelusa Timan, Ya. en que Santi tuvo problemas de confiabilidad en cuanto al... Sí. Y a lo mejor quería animar solo, El trato, no entiendo claro. qué fue lo que pasó. Entonces, Antonio Baena era de Canal 13 y hacía los programas estudiantiles, ¿te acuerdas? Sí, por la competencia estudiantil. Y lo trajeron. Y él tomó el Festival de Viña y no lo soltó más. Quedó para siempre. ¿Qué opinión en el caso del festival? Tú una vez hiciste un comentario y bueno, hace poco salió quién era la conductora, los nuevos conductores del Que estuvo con nosotros, María Luisa. ¿Cuál es el rol? Tú me dijiste ¿qué importancia tiene realmente el rol del animador en el festival? Mira, yo nunca he escuchado a nadie que compre las entradas por ver a los animadores. Claro. Partiendo por Para eso. ver a los artistas. Entonces, antiguamente era muy difícil animar el Festival de Viña porque el escenario era fijo, la concha acústica del festival era fijo. Entonces, cuando se contrataban o actuaban en una misma noche 3 conjuntos musicales, los animadores tenían que rellenar mientras se producían los enchufes, el gas y los cambios de instrumentos. Entonces, el asistente de producción te hacía que alargaras, porque todavía no estaba listo. Tú veías desplazarse a la gente. Y de repente venía un grupo inglés y el gallo de audio del grupo inglés pedía solicitar al audio de Chile y de repente tú los veías conversar en un inglés chapurreado y eran los dos chilenos. Claro, porque Ahí mimetizaba. Era muy difícil. Hoy día no existe el problema ese porque si hay una orquesta, hay otra que se está armando ya. Entonces corre el escenario y entra la otra orquesta armada ya. Exacto. O sea, mientras está actuando ya Más moderno, gente de audio más está armando lo otro. Y está más pauteado también. El animador está recibiendo señales de teleprompter en un televisor adelante, lee y escucha lo que le piden. Y hay intermedio que no existía antes, pero el intermedio no existía. El intermedio es la pausa comercial. Vamos a una Claro, pausa de 15 comercial. minutos tú preparas el escenario, te vuelves a preparar lo que va a hacer, corriges los que están. Y eso no existía antes, era de un round. Claro. Entonces hoy día no es tan complicado animar el Festival de Viña, salvo que viene un artista británico y tienes que hablar en inglés. Que es lo más complejo. Y ahí, disculpa, y ahí nace un poco lo que decías tú de rellenar los famosos relatos que uno está con Bodanovich y el 48º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en la ciudad de Jardín, y todo este relato de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Claro, y tú te encuentras con artistas que son de repente en el festival, invitados especiales de la organización, pero que no. de artísticos tienen ciertos reparos. Por ejemplo, Jacques Lalande. Un día Antonio Bodanovich estaba animando y dice: puedo presentar al artista que viene directamente de Francia, invitado a este festival de Viña, el señor Jacques Lalande. Y empieza a y se va para la platea
subió para la galería y los focos lo seguían por la galería, ¿no? y todo, y llegó al escenario, ¡tan! Ha sido la actuación de Jack. Nunca nadie supo No qué te cantó, puedo creer, claro. cómo cantaba. Claro. Entonces, de repente ocurría eso. Los españoles traían los Super Boom, que venían 12 españoles comprometidos oficialmente porque el canal de televisión, el festival estaba muy conectado con Benidorm y con los festivales de España. Entonces, si traían 12 había que hacerlo acá. Claro, claro. Pero de los 12 venía un famoso. Ah, claro. Los otros eran venían a probar suerte. Bueno, fue una vitrina Entre para ellos mucho. venía Juan Bau, por ejemplo, que era famoso. Y venían algunos, pero no todos eran famosos. Ya un poco para ir terminando, y antes de hacerte la pregunta de la TV actual, me gustaría hacerte, si es que existe la posibilidad de que si nos puedas contar un chiste del Guatón Salinas. Guatón Salinas, está bien, ¿no? No, El Guatón- Guatón Meneses. Meneses, ¿por qué Salinas? ¿Qué era No, otro? que conocía al otro Salinas, pero Guatón Meneses. Guatón Salinas era otro. Ya, pero tú ibas a hablar de... Sí, po. No, me está pero hablando después- Ah, ya. Mira, lo que pasa es que Guatón Meneses es un gallo muy especial. ¿Cómo nace Guatón Meneses? Es que cuenten chistes. Ah, ya, bueno. Es un amigo que entró. Amigo Canito. Pero con esta época escolar fue a entrar a una librería y pidió un cuaderno que necesitaba. El vendedor le dijo, ¿de matemática o de composición? De matemática. ¿Tapa de cartón o tapa de cartulina? De cartón, señor. ¿Con espiral o sin espiral? Con espiral. ¿Universitario o común y corriente? Universitario. ¿Con horario o sin horario? Con horario. ¿Cuadro grande o cuadro chico? Ya saben qué más, métete el cuaderno. Y el vendedor le dice, ¿el cuadro grande o el cuadro chico? Ya, ahora sí la última, muchas gracias. Pero que tenía la última pregunta porque por temas de tiempo, ¿cómo ves la televisión actual? Bueno, hoy día yo creo que no, lo que yo hacía y lo que hacíamos no tiene cabida en la televisión en la actualidad. Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Cómo has visto, has visto el muro? Un poco el de Sí, programa Morales. mira. ¿Podría ser un poco el Happening? No, es otro estilo, otra Otro cosa. estilo, nada que Pero ver. mira, yo le agradezco a Pegavisión que tenga un programa de humor permanente. Porque antes habían programas de televisión en El Happening, Claro. en Dingo Londango, Martes 3, Martes 3. Martes contigo. 13, sí. Estaba Éxito, Éxito. había humor. Sábado Gigante, humor. Humor. Los Venegas, Humor. humor. O sea, había una gran variedad de humor que le hace falta a este país. Hoy día son contados con los dedos de la mano, programa que a veces va a haber humor, porque no cuaja. Claro. Y ahora está de moda el estándar, Stand-up comedy, sí. que los que practican están tan convencidos que han descubierto la pólvora. Sí. Pero el stand-up es el giro de humor más antiguo que existe. Ha existido mucho. La sí. época de los trovadores, y aquí voy a recordar mi época de castellano, los trovadores que visitaban los pueblos venían en carromato y transformaban el carromato en escenario. Y ellos hablaban y contaban las anécdotas que le había pasado a ellos en el pueblo donde venían, que generalmente era enemigo de este pueblo. Claro. Entonces se reían acá. Ahí nació el estándar. Si tú ves la película Cabaret, Ah, claro. el animador hace un estándar. Claro. Si tú ves la vida de Bob Fosse en El Show Debe Seguir, es un stand-up que va Claro. entre medio de las vivencias de Bob Fosse. O sea, esto es muy antiguo. Anita González, la de Sideria, hacía espectáculos unipersonales como la de Sideria, que era una asistente, ¿cómo se llama? Una nana de la casa rica de aquella época de ejército, sí, Blanco famosa, Calabria. claro. Y al mismo tiempo en Argentina, Nini Marchal Catita hacía el personaje Catita, que era la empleada doméstica de una casa de un italiano con una argentina de clase alta. Claro. Y eso era Stand-up. Claro. Después vino Gazala, Perciovale, Pinti, Claro. Vidiella, que empezó a hacerlo en Chile. Claro. Es un espectáculo que no es nada de nuevo. No, bueno. O sea, ha existido siempre, pero lo ves bien. Porque hubo como un auge ahora. Es que yo, los es últimos que yo lo tiempos. digo, ¿sabes por qué? Porque hay gente que le pone apellido al humor. Y el humor no tiene apellido, el humor es lo que hace reír. Claro. Todo humor es inteligente, porque hay gente que dice, yo hago humor inteligente. O humor negro. No, yo no hago humor básico. Claro. Resulta que para hacer humor hay que ser inteligente, pues, porque el humor de los payasos Claro. es inteligencia para ir con los niños. El humor musical está hecho especial, hay que pensarlo. Sí. El humor de los mimos. En la ópera hay humor en el Ratero de Sevilla.
hay humor en el ballet de Quijote. O sea, el humor no tiene apellido. Claro. ¿no? Claramente. Todo humor es inteligente. Fernando, bueno, te queríamos agradecer. Pasó el tiempo volando, aunque no lo creas. Estamos hartos Oye, minutos. pero- Quedaron varios temas pendientes. Sí, No, sé, hay Paul mucho por Mata, recorrer, la Diego televisión, el Velázquez, Festival de Viña, tenemos tantas anécdotas. mucho más, pero bueno, uno nunca sabe la cuenta de la vida. Así es. Así que te queríamos agradecer. Gracias por venir Oye, a Buen los TV. felicito. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Dónde puedo ver este programa? Eso, Muy muy bien. bien, qué Eso me bueno. gusta. Lo puedes ver ahí en las redes sociales, principalmente, que está en nuestro canal de YouTube. En Puente TV, Puente TV TV, Facebook, Puente TV TV y todas las redes sociales en En general. ¿Y en este Instagram. momento hay gente que nos está viendo? ¿O lo va a ver después? Lo va a ver Lo va a ver después, después. el día Sí, martes. lo va a ver el día martes. Martes a las El día 9 de la martes a las noche. 9 de la noche. Bien. Así que muchas gracias. Y bueno, ahí está tu cámara, si es que quieres, no sé, dónde te pueden ubicar. Si qué sé quieren, Bueno, claro, yo quiero o sea, agradecerle la invitación y pedirles el favor de decir que con Eduardo Radoni hacemos charlas motivacionales, como Sañartu y Canitró. Y el plus de la charla está basado en que el gerente general de una empresa que nos contrata presenta a Sañartu como el nuevo gerente porque él se tiene que ir. Y lo primero que hace Radoni como Sañartu es despedir al gerente. ¿No? Y lo que tiene valioso esto es que nosotros tenemos 2 o 3 reuniones previas con recursos humanos. Por lo tanto, cuando llegamos a hacer la conferencia, la charla, la gente se sorprende que sepamos tanto de la empresa a la cual estamos sirviendo, digamos, con personajes, con los sobrenombres, con una serie de factores que nos entregan como información. Y ese es un plus. Entonces, pero y si te pueden contactar, ¿cómo lo hacen? El 09-234-2595. 99-234-2595, Fernando Alarcón. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, vamos al corte y volvemos con más Puente TV. TV. Ya estamos de vuelta acá en un nuevo capítulo de Puente TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas y vamos a hablar del teatro familiar en vacaciones de invierno y también de distintas obras de teatro. Y para eso nos acompaña Laila Raña, directora de la compañía Arangua. Bienvenida, Laila. Hola, gracias. ¿Está todo bien, sí? Bien, bien. dicho, sí, ya. sí, Arangua, bien, perfecto. Y Loreto Vilches, productora de la compañía La Hoja, actriz de Tribunal del Bosque Y Dacto Móvil. y Dacto Móvil. Así que nos van a contar un poquito de las diferentes historias de las distintas obras y también un poquito de invitarlos a que vengan al Teatro Familiar en Vacaciones de Invierno. Cuéntanos un poquito, Laila, cuéntanos un poquito de tu compañía. ¿De cuánto tiempo está formada? ¿Costado mucho formarla? Cuéntanos un poco. Bueno, somos de las compañías pioneras en Chile en teatro para primera infancia. ¿Ya? Nosotros empezamos en el 2010, se armó la compañía, en el 2011 estrenamos la primera obra y somos 3 compañías que empezamos en Chile con el teatro para primera infancia. Todas estrenamos como con un mes de diferencia. Cuando tú hablas de primera infancia, hablas como de ideas para el nivel de chiquititos. Los más chiquititos, de 6 meses a 7 años máximo. ¿Ya? Sí. En general en Chile los ponemos a todos los niños juntos, de los 6 meses a los 7 años, pero en obras en Europa el movimiento de teatro para primera infancia ya empezó hace muchos más años, lleva 30 años, y ahí está más dividido, de hecho tú tienes de 3 meses a 2 años, de 2 años, así. Pero acá los juntamos a todos, entonces nuestro público objetivo es de 6 meses a 7 años. Y en ese está... ¿y cómo es
crear material para o una obra de teatro para niños tan chiquititos? Está totalmente relacionado con la estimulación temprana. Entonces, si bien no son obras que quieren educar, que no están buscando eso, inevitablemente está ligado con la educación y con el desarrollo del niño. Entonces, todo lo que uno va haciendo está súper dispuesto a poder estimular y desarrollar al niño en su creatividad, en su motricidad, en su sociabilización. Entonces, tiene muchos colores, tiene textura, tiene música y secuencias físicas. Generalmente, al menos Arangua, no usa texto, principalmente para eso. Entonces, además el niño tan chiquitito no necesita una historia tan concreta. Claro. No necesita una historia, un texto que le cuenten, que le narren, no todavía. Sino que más bien con ciertas imágenes, o sea, quiero decir, no sé si te entiendo, no tanto diálogo, pero más acciones. Más acción, Más claro. acciones. Y en el caso de ustedes, Loreto, cuéntanos un poquito de la compañía, cuándo fue formada y también, igual que la Isla nos contaba, ¿trabajan también con primera infancia? ¿Es su objetivo o trabajan en general? Del tribunal, que es teatro para niños, para jóvenes, la edad es sobre los 5 años. Ahí también dialoga los lenguajes, porque es una obra, se llama El Tribunal del Bosque, es un juicio que los personajes de cuentos clásicos le hacen a sus autores, principalmente por temas de discriminación. Entonces está el patito feo que acusa a su autor porque lo discriminan de niño, que tiene problemas de identidad y todo. La Bella Durmiente, y usamos máscaras. Entonces, por ejemplo, ahí nos pasa que con los niños de muy pequeños de meses, ¿se asustan? sí, Claro. entonces Me ya imagino. sobre 5 años entra perfecto, o 4 o 3 años, ya entienden que es una ficción, que es un personaje. Pero, y en este caso, ¿cuánto dura la obra? Duran aproximadamente 55 minutos. Son una hora. bien largas. ¿Y en el caso Sí, de sí. ustedes también? No, la experiencia teatral dura 1 hora, pero la obra en sí misma dura 30 minutos y después los invitamos a jugar al escenario, a tocar la escenografía, los instrumentos. Entonces el público es participativo, pero no en el hecho de participar de que les preguntamos ¿qué piensan? No sé qué, no, No es sino como, que... no es como quizás, yo me lo puedo imaginar, quizás la gente también, como una obra de títeres que hace... ¿Dónde está el...? Claro, no, Ya, para nada. ya. No, hay una historia súper básica, por ejemplo, Floresta, que es la obra con la que vamos a estar en este ciclo. Es la historia de 3 niños que buscan a su gato en el bosque. Y el gato no aparece, es como un pretexto para el juego. Entonces aparecen diferentes texturas, ellos van por el bosque, y no nos importa 100% qué es lo que el niño entiende. Ahora, cuando conversamos con el niño después de la obra, si le preguntas por el niño vio el gato, y el gato nunca apareció. Entonces, solamente lo buscamos, decimos, ay, miau, 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 qué sé yo. Y el niño vio un gato gris, vio a su gato naranjo, qué sé yo. Entonces, la historia finalmente sí se comprendió. Y la crean ellos. Y la crean ellos. Entonces eso es lo más importante. Ellos, después de haber estado además mirando, imaginando, viendo este gato que no aparece, entran al escenario, juegan con la escenografía y cuando conversan, completan la historia. Y ahí se vuelve participativo. Loreto, y en el caso del Tribunal del Bosque, ¿de qué se trata? En el caso del tribunal, como es un juicio, ¿Ya? lo rico es que los niños también participan, pero son los jurados. Ellos determinan si los autores son culpables o son O inocentes. sea, tienes Entonces, como un final alternativo, es como sí, más... totalmente. Es como más moderno, se podría decir, ¿eh? Sí, entonces tiene un final cuando son inocentes, además que usamos animaciones, entonces ahí ver la animación, qué pasa con ellos, cómo después se reconcilian, o cuando son culpables, qué pasa con ellos también. Así que es también muy participativa. De hecho, se suben los niños, porque tratamos harto el tema de los derechos del niño, se suben a leer sus derechos, les quedan ahí en el material porque votan con una hojita, entonces ellos tienen ahí, se lo llevan para la casa, sus derechos, y pueden compartirlo con sus papás, conversarlo en la casa. Así que sí, pues, tratamos la participación un poco diferente, pero son un personaje más, Claro. son el jurado. Y en ese sentido es como la única forma de poder mantenerlos tranquilos, o mejor dicho, atentos a los niños, porque, o sea, los chiquititos, imagínense, nosotros los grandes también estamos ya ahora con todas estas redes sociales, con los celulares, todo inmediato y la atención uno con 5 cosas a la vez. Los niños ni hablar. Entonces, ¿cuesta mucho crear estas obras? ¿Cualquiera ahí? ¿Laila? No, es que no es ni fácil ni difícil. Creo que en el momento cuando tú descubres, o sea, cuando tú piensas qué es lo que necesita tu público, es más fácil poder crear para ellos. Ya. Entonces, porque encuentras el estímulo que necesita para estar, para imaginar, para cuestionarse constantemente. Entonces,
los niños más chicos, más de media hora, 40 minutos, ya ponte tú, el niño de 5 años puede estar sentado mirando. Pero los niños de 6 meses se quedan 30 minutos hipnotizados. 6 meses. Y se quedan mucho más hipnotizados con el teatro que con una pantalla. Porque la pantalla, además, le entrega la información tan concreta que ellos no tienen que imaginar después de un rato. El niño muy chico ya se aburrió. En cambio acá está constantemente cuestionándose como, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que aparece? No lo entiendo, no tengo esa imagen en mi universo aún. Claro, además que lo Entonces tienen vuelve a ahí ser en vivo. interesante. Tienen Claro, y es en vivo y después además pueden experiencia. jugar. Sí, total. Entonces creo que lo más importante es poder encontrar qué necesita más o menos, cómo te estás acercando a tu público. Y en ese caso, ustedes, Loreto, pero después también a Laila, ¿trabajan con colegios? ¿Trabajan con jardines infantiles? ¿O solamente, o, no sé, pues, trabajan con algunas instituciones aparte donde ofrecen, muestran las obras? O... Sí, en el caso del tribunal, bueno, una obra que encaja súper bien con todo lo educacional. Pues hablamos de los derechos, hablamos, también tiene fomento lector, tratamos los autores de cuentos clásicos, además. Entonces entramos ahí súper bien. Y sí, trabajamos con instituciones, desde ya las instituciones educacionales, hemos también trabajado con Fondar, con circulación, y ahora lo último que hicimos fue con Mustakis, que fue un fondo para circulación de 5 funciones, algo así, por Santiago, por San Antonio y otros lugares. Bueno, ¿Y cómo ha sido en general la respuesta de la gente y en este sentido la respuesta de los niños? Y de Por los lo padres, porque general, imagino que los padres también. Sí, porque además tiene muchas capas. Nosotros tiramos talla también para el papá, entonces el papá engancha súper bien. Tenemos tallas noventeras, entonces agarramos ahí a todos los públicos y nada, los niños lo pasan súper bien. Por lo general hemos tenido una muy buena experiencia y les encanta estar ahí con lo participativo. Así que, ¿Sí? Sí. Que yo creo que lo participativo, desde su trabajo y también desde el nuestro, al final se vuelve... Yo creo que hacer teatro para niños y jóvenes es un acto político finalmente, es una decisión Claro. que si los convierte, por ejemplo, ustedes que tratan el tema de los derechos del niño, es político. ¿Cuál es el lugar del niño? ¿Desde dónde se visualiza esta audiencia? Y cómo el papá se empieza a relacionar con esa realidad y empieza a visualizar a su hijo Sí, como un una ser persona. de derecho. Claro. Una persona que piensa, que puede crear, Que que tiene cuestiona. opinión, que tiene un gusto y un gusto estético también. Total. Entonces, claro, se relacionan con la obra y con la familia de otra Sí. forma. O sea, de seguro, yo me imagino, los niños deben llegar a preguntar, a conversar, y el otro Claro. día que al desayuno, ¿y por qué? Y se llevan la hoja, y encima hacemos leer, subimos a un niño al escenario, y los lee ahí adelante, y están ahí todo el rato. Claro, está buenísimo. Sí, se van con muchas Y preguntas. en este caso, a diferencia quizás de las obras más para adultos, no lo sé, ni me desconozco, cuesta mucho, cuando digo cuesta en tiempo y en creatividad, en ese sentido, crear estas obras para niños. Cuando, no estoy diciendo que sea más fácil o difícil, sino que en crear el material, en crear, porque las vestimentas, los colores, o lo digital que utilicen, qué sé yo, se demora, tiene mucho tiempo de armar esta obra, a diferencia quizás de una obra que uno puede ver de teatro que es más para adultos, donde puede ser esto. Y aquí arman la obra de teatro con un sofá y qué sé yo, y arman algo. O no, o es lo mismo. O depende. Sí, creo que depende cómo trabaje cada compañía, hablar como... Nosotros, por ejemplo, en Arangua nos tomamos harto tiempo para poder encontrar los materiales precisos con los que queremos trabajar, hacemos mucho testeo también, entonces armamos la obra, trabajamos con un jardín infantil, vamos viendo qué funciona, cómo funciona, ya llevamos 8 años trabajando, entonces más o menos sabemos cómo es nuestro público, pero nos tomamos el tiempo de investigar como corresponde y depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, la última obra que se llama Danzas Aladas, que de hecho vamos a estar en FanFest, habla sobre los pájaros y sus danzas. Entonces, para poder generar ese mundo, tomamos clases de baile, porque mezclamos el flamenco, el tango, el hip hop, y no somos bailarines todos más que bailarines nocturnos. Claro. Pero entonces para poder trabajar con eso teníamos que tomar clases. Cantamos, entonces para poder hacer eso trabajamos mucho la voz y nos vamos preparando para poder generar lo que necesitamos. Entonces eso, claro, requiere tiempo. Danzas Aladas la armamos casi en un año.
Nos En un demoramos, año. nos demoramos Y- mucho y- tiempo. Y van probando, tal cual como tú me decías, porque Sí. me imagino que no sé, para una hora de 50 minutos, es harto una hora de 40, 50 minutos, no estamos hablando de algo... Sí. de- Nosotros duramos 30, ustedes duran 50. O sea, con el tribunal sí. Sí. Ahora yo el tribunal, la verdad es que yo me integré cuando ya estaba creado, entonces no... Pero tú también me hablabas de otras obras. Sí, que está en La el mismo hoja, ciclo. La hoja y acto móvil. Ya, Que eso y- sí es para adulto, joven, pero nuestro público estrella es sobre los 13 años y 20 años. Como hasta- adolescente. Sí, no, y todas las edades para arriba, porque lo hemos hecho hasta en la caja Los Andes, así, con público adulto mayor. ¿Ese y ha cuál sido es? bacán. El Pícala, Lola, pícala. Pícala, Lola, pícala. Pícala, Lola, Pícala. ¿Y de Sí. qué se trata Pícala, Lola, Pícala? Es una versión chilena muy alternativa de una película alemana que estuvo de moda en los 90. Corre, Lola, corre. Sí, Sí. exactamente. Pero a la chilena. Entonces hacemos una versión de esa historia, de esa película noventera, con estilo cinematográfico, porque trabajamos un estilo que se llama tira cómica. ¿Ya? Entonces no usamos nada de escenografía, nada, nada, nada. Somos 5 actores, 5 cuerpos ahí en el escenario y hacemos todos los planos de cámara. Es más o menos el estilo y es comedia porque está hecha acá en Chile, entonces es una historia que se cuenta 3 veces con diferentes desenlaces según lo que va pasando en el recorrido. Pero es por Santiago, entonces nos subimos al metro y vemos los atochamientos, pasamos por Plaza Italia, Puerto Balaba, entonces, claro, pues la gente se ríe porque en Lo el fondo reconoce. ve como su cotidianidad puesta ahí y hacemos humor con eso. Sí. Y en general están, bueno, ustedes hacen más transversal, entonces ustedes no solamente primera infancia se podría decir, sino que también... Sí, yo creo que de adolescente para arriba, a nosotros súper bien. Sí, en caso de ustedes como más chiquititos. Sí, nosotros principalmente, o sea, no principalmente, solamente primera infancia. Y en ese sentido, bueno, esa obra, Pícala, Lola, Pícala, es mucho más fácil de montar. Sí, porque tú me dijiste que más o Es menos más fácil de o sea, montar, de quiero decir, montar- quiero decir, cuando ustedes se presentan en distintos lugares. Ah, claro, A diferencia claro, de que, claro. que tienen que llevar todos los trajes, qué sé yo, Sí. de la Claro. escenografía. Así que, O sea, nosotros usamos una maleta que llamamos los vestuarios. Una- Sí, nosotros hemos buscado el formato simple, ¿Ya? sin embargo. Claro. Por varias razones. Uno, para poder circular fácilmente y poder no solamente poder generar acceso. Entonces, no solamente estar en el teatro con un espacio técnico adecuado, sino poder ir al jardín infantil, claro. poder estar en el gimnasio, qué sé yo, poder ir. Hicimos una gira preciosa donde estuvimos en Bisbiris, en Putre. Vaya. Entonces, norte. ahí a los 4.000, 5.000 metros bailando y saltando. Entonces, buscamos ¿Y eso. pudieron o no? Claro. No, pero sí, fue súper bien. Pero, y además, también para que los papás, cuando vayan al teatro, vean que uno puede interactuar o divertirse con sus hijos de otra manera. Que no necesitas tanta tecnología, que no necesitas tantas cosas, que un papel puede tener pegado a tu hijo, no sé, 20 minutos y además... Claro, desarrollarlo mucho más que un juguete que se le acaba la funcionalidad. Tú ya lo conoces, deja de Está ser interesante, completo. ya está completo. Está completo, ¿no? Nada que imaginar. Claro. Nada, está la información. Loreto y Laila, cuéntenos un poquito del Teatro Familiar de Vacaciones de Invierno, no del ciclo completo, pero sí de cuándo la gente los puede ver y dónde las puede ver. Empezamos contigo, Loreto. Cuéntale, ahí está tu cámara y invita a la gente Yo- cuándo, dónde los pueden ver y las distintas horas y los horarios. Sí, estamos en el Teatro Las Américas el día viernes 20 de julio con Pícala Lola Pícala, ¿Ya? que es muy divertida, panorama perfecto para el día viernes a las 8 de la noche, y con el Tribunal del Bosque el 21 y 22, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Eso es. Ok, entonces 20 de julio, 8 de la noche, viernes en el Teatro Zócalo allá en Antonio Varas. Correcto. Pícala, Lola, Pícala. Y sábado y domingo, ¿me Sábado y dijiste? domingo a las 5 de la tarde con ¿Ya? el Tribunal del Bosque. Con el Tribunal del Bosque. Sí. Y después les voy a preguntar. Laila, ahí está tu cámara. Ahí está mi cámara. Nosotros vamos a estar, voy a agregar otra parte de mi cartelera también. Sí, adelante, adelante. El sábado 21 y el domingo 22 estamos con la obra Melodías en el Aire en el Teatro Camino Peñalolén a las 4 de la tarde. Y dentro de este ciclo de invierno vamos a estar el 27, 28 y 29 a las 5 de la tarde en el Zócalo, en la UDLA, con la obra Floresta. Así lo sabe. Consulta.
Sí. ¿Cuánto sale? ¿Tiene un costo o es gratis? Entonces, eso lo tienen que saber, ¿o no? ¿O no saben? Sí. Ah, ya que me miraban con una cara de... Son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, sí. Sí. Ya. Es de- preventa 3.000. Sí, preventa 3.000. Preventa 3.000, en puerta 4.000 Sí. y 2 por 5.000. Eso. Ya, y Eso, dos, ¿no? preventa 3.000, puerta 4.000 y 2 por 5.000. Ahora, ¿dónde y cómo las compramos? Excepto en la puerta, que es entendible, ¿se puede comprar a través de internet o solamente...? Sí, porque es preventa. Pero hay una preventa que la ve Alejandra Quevedo, ¿Ya? Sí, que es la productora. que es la productora de este ciclo, y miro para todos lados buscando mi teléfono donde tengo su teléfono. Ah, ya, pero es, en el fondo son ciertos lugares que se puede contactar. Bueno, y lo pueden Si ver no, también pueden ver en las compañías. en las Sí. compañías y en la página de la universidad también de la Mérida, que está el ciclo ahí promocionado. Teatro familiar en vacaciones de invierno. Esto va a ser entonces el día... 27, 28 y 29 de julio a las 5 de la tarde, Floresta, Teatro Primera Infancia, compañía Arangua. Y que nos sigan en las redes sociales porque ahí vamos a poner valores, fechas, todo. Redes sociales. Sí. Facebook, compañía Arangua, Arangua con W. Sí. Y Instagram, compañía Arangua. Ya. Toca un poquito más largo. El viernes 20 de julio con Pícara Lola Pícara a las 8 de la noche, Sí. 21, 22, sábado y domingo con el Tribunal del Bosque. También nos pueden buscar ahí por Facebook e Instagram como Acto Móvil o La Hoja Chile. Eso, o el Tribunal del Bosque. Ahí nos van a encontrar el tiro. Ah, Así que- tienen todas, ya. Sí, no, el Tribunal del Bosque, Compañía de la Hoja y Acto Móvil, Pícara Lola Pícara. Chiquillas, ya para... Les quiero agradecer primero y ya para ir terminando, no sé si... bueno, ya le dijeron las redes sociales e invitar próximas obras posteriores a las que tienen, ya sea en el mes de agosto, En noviembre. en noviembre. En noviembre vamos a tener una temporada en el GAM, todavía no está el horario definido. Vamos a estar todo noviembre con la obra que se llama Danzas Aladas. Nuevamente en redes sociales vamos a poner nuestra cartelera siempre, porque tenemos varias obras y vamos cambiando de teatro. Se me imagino. ¿Doleto? Nosotros todavía no tenemos bien las fechas, pero vamos a estar ahí de vuelta con Pícala, Lola Pícala, que estuvimos un rato parados y nos han preguntado un montón, así, pero ¿cuándo van a estar? ¿Cuándo van a estar? Así que vamos a hacer una temporada en Casa Árbol. en Ya. Ñuñoa. Estamos ahí a finales de agosto, principios de septiembre, pero en redes sociales vamos a publicar la información. Muchas gracias por haber venido, mucho éxito. Y ya sabe a la gente invitados al teatro, a disfrutar el teatro, vaya con sus hijos más chiquititos o más grandes, y a disfrutar el teatro que es muy entretenido en general. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, nosotros recuerden también nuestras redes sociales, nos pueden buscar como @puentebtv y UDLA, Universidad Acreditada, tiene un modelo de acompañamiento para los estudiantes en todo su proceso académico. Visite www.udla.cl, UDLA, Universidad Acreditada. Vamos al corte porque sigue mucho más Puente de TD. Bueno, ya estamos aquí en el tercer bloque de Puente BTV. Y bueno, como siempre, hay un momento de la cultura, de la arte, de las artes, del arte. Me gusta el arte. No, así que vamos a dar la bienvenida acá a uno que ya de la casa estuvo acá hace un par de años atrás, acá a nuestro amigo, a poeta Patricio Contreras. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Feliz de estar nuevamente. Sí, ahora con nueva escenografía. Sí, remodelado, muy bien. Sí, antes de la radio.
Cierto, ¿Cierto? cierto, verdad. Bueno, Patricio, ya, ¿te puedo decir Pato, cierto? Por supuesto. Ya. Pato, yo creo que hay que recordar un poco de esa entrevista que tuvimos antes y partir, bueno, ¿cómo llegaste a esto de la escritura o la vocación por la literatura? ¿Fue hace muchos años? ¿Te encontraste de repente? Cuéntanos un poco cómo llegaste. Yo creo que igual fue re paulatino, re paulatino. Le agradezco mucho a mi viejo que siempre fue entusiasta con las lecturas, tenía libros escondidos así desde hace mucho tiempo, entonces siempre como que hubo presencia de ciertos libros importantes en la casa desde muy chico. Y aprendí a leer a los 5, entonces fui muy inquieto con la lectura. Y claro, al principio cuando uno escribe, reescribía, me acuerdo los monos que uno veía, cosas así, ¿no? Cosas que se acuerdan más mis viejos que yo a esta altura. Y recién como en segundo, tercero medio yo creo que ya empecé a escribir como con más conciencia de que estaba haciendo textos poéticos, como Claro, ya con más consistencia, ¿no? Ya estando consciente de los diversos estilos Claro, literarios. ya con un par de lecturas extra, como ya sabía más o menos lo que estaba haciendo con mayor propiedad. ¿cierto? Claro. Y eso, claro, fue como ahí, como en segundo o tercero. Yo O sea, creo. fue como más de muy chico. Sí, la lectura al menos. La lectura al menos, y como te decía al principio, hacía cómics, bosquejos, cosas como de niño, en verdad. Ahora, parte de tu trabajo, bueno, como rescatar un poco lo que fue Calle Abierta, que fue un trabajo tuyo muy, muy potente. ¿Cómo comienza este vínculo entre política, lo social, en tus escritos? ¿Cuándo empieza ese vínculo? Porque uno, a lo mejor no sé si desde chico ya empezaste a escribir en un sentido social, político. Sí, de alguna forma sí, ¿no? Uno yo creo que siempre cuando parte escribe poemas malos de amor y cosas así, en el fondo. Pero las inquietudes siempre han estado, sobre todo. Hay como una correspondencia con mi viejo y por unas conversaciones muy antiguas que se dan en mi familia, entonces siempre tuve como esta inquietud. Aparte, el 2006, que fue el año que fui a mi primer taller de poesía y todo, fue un año álgido, o sea, entonces muchos de los primeros textos tenían que ver con esos tiempos, con esa época del 2006, Claro. que fue muy importante políticamente en la historia reciente, entonces La siempre estuvo el Revolución tema. Pingüina, ¿no? Claro, fue lo que pasó con la Revolución Pingüina. Claro. Entonces, claro, siempre estuvo vinculado quizás justamente desde el momento en que empecé a escribir, los tiempos estaban para ello, se podría decir. Y bueno, ese trabajo político, ¿cuáles fueron tus principales inspiraciones con respecto a ese trabajo? Porque podemos rescatar el tema de sentido de barrio, pero siempre algo con historia también, ¿no? Cuéntame, ¿qué te inspira en tus trabajos? ¿Qué es lo que principalmente...? Lo dije la vez pasada también que vinimos, que hay un poeta muy importante, chileno, no tan conocido quizá, o muy querido al menos en los que escribimos en este momento, que es José Ángel Cueva, que vive en Puente Alto, de hecho, la Casa de la Papelera. Y con él tuve mi primer taller de poesía. Y recuerdo que él hacía unos ejercicios muy entretenidos, nos llevaba a caminar a La Vega, a caminar por los barrios de Santiago Centro, que eran muy ajenos para mí en esa época, pero sí el sentido de esas caminatas y de escribir durante esas caminatas o ver los barrios y las calles, fue algo que yo creo que me marcó como para adelante, ¿cachai? Y bueno, Puente Alto es una ciudad con mucha historia y con muchas cosas que contar, entonces también tuve esto de que viví hasta los 16 en una villa detrás del Soto, en una villa común y corriente, y después me cambié a vivir a la Ciudad del Sol, ¿no? Claro. Fue como a los 16, 17 años fue todo un cambio, ¿no? Pasar de la villa al condominio también te genera ciertos ruidos, ¿no? O sea, Ciertos hay una movimientos de figura clase, como ¿no? aspiracional también, ¿o no? Claro, Sí. claro, en el cual uno Eso. se ve inmerso también. Eso, ¿cómo ves tú el rol del poeta con la realidad o el entorno en el que vive? ¿A qué está llamado también el poeta? Porque tradicionalmente la poesía podría estar vinculada a lo que son las emociones, los estados de ánimo. Claro. Claro, o a hacer ese vínculo emocional con las personas, con el lector. ¿Cuál tú crees también el rol de la realidad que se está viviendo, ya sea política, social, histórica? ¿A qué está llamado el poeta? Es una buena pregunta, porque suele confundirse, o cuando se enseña, de hecho no es confundirse, cuando se enseña derechamente en la educación formal sobre poesía, siempre se hace hincapié en las emociones y en los sentimientos, ¿no? Algo que puede llegar a estar bien, pero es muy reduccionista también, en el fondo. Yo creo que la labor del poeta más que nada es el lenguaje, ¿no? Yo creo que en el fondo es rearticular el lenguaje, ir probando las palabras, generar algún discurso potente o alguna poética interesante a través de ese lenguaje, ¿no? Lo cual no es fácil, pero me imagino que todas las épocas tienen sus propias herramientas. O sea, como te dije, lo del 2006 no es casual. Creo que cada autor, incluso ni siquiera poeta, cada autor
se ve cruzado por estas cosas que pasan en la época y ahí recoge su herramienta, ¿no? O sea, dice por ahí los antropólogos que el lenguaje construye realidad, en parte, ¿no? Claro, mucho más que un cliché. Sí, más que un cliché, de hecho. En ese sentido, ¿cómo se vincula, cómo te vinculas tú en este aspecto? Y yo lo hablo en general, pero te estoy hablando a ti. La persona o el pensante con respecto a la palabra que está ejerciendo, porque finalmente se parte de una subjetividad, pero intenta de alguna manera generalizar muchas cosas. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Y te lo digo porque aquí nosotros hemos tenido varios poetas también importantes que muchas veces no son reconocidos como corresponde, como David Añir, que el concepto de Mapurbe, que finalmente él crea, Claro, muy aparte, problemático. toma un lenguaje, un concepto, una palabra, lo poetiza, pero también está hablando de una realidad. ¿Cómo ese ejercicio de llevar el papel? Claro, en Mapurbe el David es muy explícito esto, ¿no? Muy explícito, Y- sí, demasiado. Claro, es su proyecto abiertamente, ¿no? Yo también creo que también es algo que pienso en Calle Abierta, también lo intenté resolver de cierta manera, ¿no? Más que nada, en mi caso, como tú ves esto, lo que es literatura y realidad, se podría decir, siempre para mí fue tratar de incomodar un poco en la diferencia entre alta y baja cultura, ¿no? Eso es lo que siempre me ha hecho ruido, ¿no? ¿Existe realmente esa división entre alta y baja cultura o existen la cultura y las clases sociales, en el fondo, ¿no? Entonces, es un rollo que uno siempre te mete, ¿no? Casi por nacer en Puente Alto, en ciertas cosas, uno se espera realidad cruda, se espera Claro. ciertas cosas. Y yo siempre sospeché de algunas cosas, de esos no puedes, ¿o no? Como esa alta cultura no te pertenece, en cierto sentido, ¿no? Siempre hay como ese rollo, ¿no? Como que un poblador no puede hablar de Dalí, o no puede hablar de algo, ¿no? O el arte no puede circular en esas cosas, ¿no? Entonces siempre pensé en cómo quitarle esa aura burguesa un poco al arte también y eliminar las diferencias entre alta y baja cultura, ¿no? En Calle Abierta traté de hacer eso, ¿no? Esa era la tensión que intenté proponerle a la realidad, ¿no? ¿Y por qué Calle Abierta? Calle Abierta es es un fragmento de Eso, aprovechemos de mostrar en esa cámara. es un fragmento de un libro de José Santos González Vera, un escritor anarquista que en el 50, si no me equivoco, ganó el Premio Nacional, no es menor. Y Eutrapelia es un ensayo que tiene sobre el arte, justamente sobre el oficio de escribir. Y bueno, es un epígrafe del libro, de hecho, lo trato de explicar. González Vera trata como de hablar de esta calle que hay que dejar abierta, en el fondo, ¿no? Esa es como su propuesta estética, se podría decir, como a los escritores, ¿no? Trata de decirles como que si hay un cuadro y se está pintando una calle, que esa calle se pierda como ad infinitum, ¿no? Que la continuación de esa calle no sea mostrada en el cuadro, sino que se deje abierto para que el lector, o el admirador de la pintura en este caso, Se la pueda pierda. imaginar. Se puede imaginar. Exactamente. Entonces, Buenísimo. es como este hecho de dejar en la obra de arte incompleta, ¿no? Hablando de Calle Abierta, ¿por qué no aprovechamos de quizás leernos uno de tus poemas a los televidentes? Sí, te lo agradecería bastante. Voy a tratar de leer uno cortito para que no No, no, el que tú quieras, la todo el verdad. tiempo. El que tú quieras. Para más o menos, como nombré lo de Dalí, antes voy a leer este texto que es como una relectura un poco de un cuadro de Dalí. Ya. Súper. Con un retoque en el título. Se llama Viajero geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo. Paréntesis, remete a esta pintura de Dalí donde hay un huevo, ¿no? Sale como un hombre saliendo de este huevo, en el fondo, ¿no? Surrealista total. Totalmente. Y dice, salen en bandadas a recorrer el mundo y el mundo se parece tanto a sí mismo, la ilusión óptica de las fronteras, las líneas que separan una tierra de otra como picando carne o separando a las vacas que luego irán al matadero. No vale la pena viajar por fuera si queda tanto que hacer por dentro y uno se mueve pisando las cáscaras del huevo que se rompió, de esa prisión voluntaria y frágil que es el ego del viajero. Viajar por el mundo resulta desolador cuando uno aún no se recorre las venas y viaja ignorando esa verdad implacable que es desplazarse para huir de uno mismo, sintiendo el terror de estar arrastrando un cadáver hacia el punto de partida. Eso por ahora. Súper. Vamos a dejarlo aquí. Pato, muy bien, buen trabajo. No solamente escribes también, sino que también estudiaste literatura, eres licenciado en literatura,
estás terminando tu magíster ¿tu magíster cuál es la mención? En estudios literarios y culturales. Estudios Una mezcla. literarios y culturales, y aparte haces clase Sí. en un diplomado, o sea, Sí. de literatura. Siempre he dicho que soy un maestro chasquilla de la literatura. Hago crítica, edición. Pero sí, documental. el arte no es también un arte chasquilla, digamos. Sí, es un oficio Eso no como es- tal, y uno puede desdoblar. Pero ¿en qué momento se termina el poeta y empieza el lector? Porque hay un límite, porque tú escribes, es como el dilema ético, o sea, entre el observador y el participante, digamos. Y es muy delgada esa línea. ¿En qué momento, cómo se hace ese desdoblamiento en el momento que te topas con los textos de otros, con la otredad, y le aplicas una criticidad, pues, digamos, no sé, como una visión crítica, y cómo lo haces, cómo hace punto de inflexión y cómo aborda ese tipo de texto críticamente, más bien desde lo subjetivo, te das un piquero en el texto, ¿cómo ese ejercicio de desdoblamiento? Creo que hay dos preguntas en una. Una sobre edición y la otra sobre crítica. Y son cosas que suelo decir harto, porque también siento que hay unos pantanos que sortear ahí. Por ejemplo, en edición, pasa mucho que la gente, sobre todo los poetas que recién parten, primeros libros y todo, muchas veces creen que como que se invisibiliza o se obvia la figura del editor, ¿no? Como que uno puede corregir sus propios textos y publicar, o no siempre está invisible esa figura del editor, que es muy necesaria, porque uno se encapricha mucho con los textos, ¿no? Uno no quiere borrarle. Claro. Correr una coma de repente te hace una herida, entonces como cuesta mucho. Y esa figura del editor como mediador es muy importante, yo creo, ¿no? Es el que tiene la distancia correcta a la hora de corregir, o sea, el que te puede ayudar a no decidir en caliente, o sea, no tomar decisiones apasionadas, ¿no? De repente uno quiere meter un poema porque le significa mucho para uno, pero el editor de repente lo lee con toda la distancia que tiene y dice, oye, este poema no va, ¿cachai? No tiene relación con los demás. Y uno dice, no, pero es que este es para mi mamá, no sé, ¿cachai? Cualquier cosa. Claro. Y claro, de repente esa distancia uno no la tiene, porque uno se encariña de manera mucho más cercana con los textos. En cambio, el editor tiene esta figura más distante y que puede tomar estas decisiones más en frío, se podría decir, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el rol del editor, ¿no? Invisibilizado muchas veces, pero muy importante. Y sobre la crítica, yo creo que es muy interesante lo de la crítica, porque creo que estamos en tiempos diferentes. Yo creo que es distinto lo que te pueden haber dicho alguien sobre la crítica hace 10 o 20 años con lo que dice ahora. Porque yo creo que han proliferado las críticas, sobre todo con los accesos a las páginas web. Claro. ¿no? Han proliferado las páginas web especializadas en literatura. Por eso ahora hay mucho más críticos literarios. Antes se usaba mucho, se decía mucho, lo he conversado mucho con escritores de generaciones mayores a las mías. Que claro, antes uno no quería hacer crítica porque el ambiente era tan precario, habían tan pocos libros, habían menos de 100 editoriales en Chile, la cantidad, hay 1 o 2 librerías por ciudad, ¿no? O sea, Claro. es muy poco, entonces, ¿para qué vaya a hacer un libro? O sea, ¿para qué lo vaya a criticar? ¿no? Pero eso ha cambiado, ¿no? Hoy en día hay 200 editoriales nuevas por año, ¿no? Más la interrogación de las editoriales anarquistas que se proliferan de una manera muy rápida. Entonces, ya no estamos en el mismo escenario que estábamos entre hace 10, 20 años, ¿no? Ahora hay mucha editorial, se está publicando mucho, y creo que ahora el rol de la crítica es mucho más fundamental, ¿no? Porque creo que ahora sí se puede llegar y decir, oye, cuidado, ¿no? Están publicando cosas que quizás no estaba lista, o creo que la crítica tiene este rol agudo, que ya no es llegar y publicar, ¿no? Claro. Creo que- Pero eso, pero tú como también de escritor, ¿cómo te sacas ese ropaje al momento de analizar o de tomar un texto y leerlo y de criticarlo? O sea, criticarlo en el sentido de analizarlo, evaluarlo, de seccionarlo. Es complejo. Justo ayer terminé de escribir una crítica y se la mandé a un amigo para que se publicara. Así que voy a tomar ese ejemplo. Me tocó criticar el texto de Lucas Costa, un libro que salió en el 2017 que se llama Playa de Escombros, en Editorial Alquimia. Y pasa muchas veces que es difícil hacer crítica porque de repente lo que está escribiendo el otro no es de tu gusto, pero está bien escrito, ¿no? O tiene cierto aporte o ciertos cambios en la literatura, ciertas renovaciones del lenguaje, Claro. qué sé yo, que igual se respetan y se valoran, ¿no? Entonces cuesta agudizar la mirada, darte cuenta a ti mismo por qué no te gustó, qué es lo que no te gustó y plantearlo en el texto, ¿no? Proponérselo al lector. Yo creo que aquí hay algo, pero aquí hay otra cosa también, ¿no? No siempre es o muy buena la crítica o muy mala, ¿no? A veces sí. Ahora, una visión general. Yo sé que es sumamente tosco plantearlo de este modo, pero ¿cómo ves tú el espacio que se está tomando la poesía? A nivel, quizás,
no sé si nacional lo puedes ver tú, pero quizá a lo mejor más local, pero ¿cómo ves el desarrollo de la poesía con respecto a cuando tú ya con el contexto en que tú empezaste a escribir? Hoy en día hay más personas que se están atreviendo a escribir. Lo mismo hablaste del surgimiento de muchas editoriales independientes, han abierto las puertas a personas que quieren escribir, no solamente a dedicarse a escribir, pero ¿cómo lo ves? En el siglo XXI, me aventuro, tiro una hipótesis. Ya. Creo que están cambiando algunas cosas que lo encuentro muy interesante. Porque pasa que la tradición en Chile, sobre todo por lo que significan 2 premios Nobel en el siglo XX, se ha dado mucho por el poeta único, en el fondo, ¿no? Que es algo que repite mucho Elvira Hernández, o que converso mucho con un amigo, con Jaime Pino. Siento que hay ese poeta único, ¿no? Que fue Neruda, que fue Gabriela Mistral, que es Nicanor Parra ahora. Y está como está quedando obsoleta esa figura, ¿no? El último representante de esa idea es como Raúl Zurita, en el fondo, ¿no? Pero creo que eso dejó de ser tan así ahora, sobre todo post-dictadura y como los que estamos hablando, los canales que se han abierto, las nuevas editoriales, la proliferación de ciertas páginas web. Se está democratizando un poco el asunto y creo que están surgiendo muchas más voces, muchos más jóvenes. O sea, en mi generación yo creo que deben haber, por lo bajo, 30 o 40 poetas buenos en distintas partes de Chile, en el fondo, ¿no? Regiones. Y creo que vienen muchos más. He visto muchos jóvenes que vienen después también proliferando muchas escrituras nuevas, renovadoras incluso. Y creo que eso es importante, porque se horizontalizan ciertas cosas. Claro. Aparte, en términos de época, creo que también estamos llegando a ciertos colapsos de la idea de nación, en el fondo, ¿no? Que se entiende por chileno hoy en día, ¿no? Hay textos. Bueno, la raíz tiene un texto de identidad chilena que todavía es un concepto que todavía no se resuelve en la mente. Claro, y está cada vez más en detrimento, yo creo. Yo creo que ni siquiera tiene sentido. Si no vamos al mundial, la selección no va a ganar, no es bueno. Claro, yo creo que hablar de la identidad chilena, yo creo que no tiene sentido quizá hoy en día, porque finalmente es una mutación completa que finalmente, bueno, es una opinión personal. Claro. Pero claramente una construcción del Estado. O sea. Exacto. Y eso está en cuestión. En el fondo. Ahora, eso, en el siglo ¿sí? XIX era necesario, ¿no? Había que construir la nación, imaginarla, fundarla, qué sé yo. 200 años después uno lo mira y dice, ¿qué es esto? ¿Qué tan cierto lo que plantea Benedetti en uno de los poemas de haikus, no sé, ahí siempre me cuesta pronunciarlo? Finalmente los poetas son reconocidos o son laureados post-mortem, digamos, póstumamente. Pasa mucho. ¿Pasa todavía, hay cabida? Yo creo que ojalá que eso deje de pasar, en el fondo, ¿no? Por suerte ha dejado de pasar en ciertas latitudes, ¿no? En ciertos países de Latinoamérica, ciertos autores alcanzan a ser celebrados, ¿no? Raúl Zurita se va a morir con todos los honores del mundo, yo creo, ¿no? Nicanor Parra se murió con todos los honores del mundo, ¿no? Bueno, el Nobel, cosas políticas, ¿no? Pero yo creo que los poetas chilenos sí son reconocidos, en el fondo, ¿no? Yo creo que una época ingrata, ¿no? Pasa en dictadura que todos los premios nacionales que están más arreglados que Torte Cumpleaños, obviamente Jorge Delioer, Enrique Lin, todos estos grandes autores se fueron sin el Nobel. Claro. O sea, sin el nacional. Pero yo creo que ha ido cambiando un poco. Hace poco le dieron un premio a Jorge Delioer, a Elvira Hernández, y quedamos todos muy contentos y muy contentas, yo creo, ¿no? Como que se están reconociendo ciertas poéticas en vida de la autores. Ahora, y en el ámbito de las universidades, de la academia, ¿cuál es el espacio que le está dando a la poesía, al arte poética? Como disciplina, no sé si tal cual como disciplina no, pero ¿qué espacio se le da? Porque a nivel, digamos, competitivo, comercial, mercado, maldito capitalismo, se parte que la novela es como sigue siendo como más rentable que la poesía. ¿Cómo ves cuál es tu visión crítica con respecto al espacio de la academia, en área de literatura, digamos, o filosofía y letras, o... Me pasa raras cosas raras ahí, porque sí, yo creo que en las dos universidades donde he estado, al menos en la Portales y en la Católica actualmente, yo creo que sí sigue siendo más preponderante el análisis que se hace de la novela, ¿no? Sigue siendo como el género de lo mayor, muy entre comillas en el fondo, ¿no? Pero pasa también que la novela es un género más nuevo. O sea, si analizamos la historia de la humanidad, o sea, la novela no es tan antigua, o sea, 500 años, parece mucho, ¿no? Pero la poesía nació con el lenguaje, en el fondo. Claro. Entonces es mucho más antiguo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con los contextos, yo creo, sociohistóricos en el fondo. Y yo creo que la poesía en un país como Chile sigue siendo importante, sigue siendo molesta. Hace un par de días se celebraron los 30 años de Enrique Lin, en el fondo. Sí. Y en la tercera se publicaron muchas cosas, ¿no? Más allá de que la gente lea o no en Chile, que eso es un problema de base, claro, del cual hay que partir. Analfabetismo funcional. Claro, o sea, partiendo de ese problema base. Claro. Fuera de él, yo creo que sí hay
hay ciertas poéticas que han logrado incomodar, de algunos, ¿no? El Zurita de los 80, el mismo Lemebel, ¿no? Que dentro de su propuesta estética también tenía una poética muy clara. Creo que en Chile sí hay espacio para incomodar, Para incomodar. de alguna manera u otra, y la poesía yo creo que ahí sigue teniendo un rol, Sí, un rol político importante. Y en el tema de los recursos estéticos, la estructura lírica de los poemas, porque finalmente la persona que no está cercana a la poesía tiene como una noción quizás hoy en día ya caricaturesca con respecto al poeta o a la poesía, sobre todo que el tema del verso, las coplas, esta matemática que está en la poesía. En un momento lo conversamos por fuera, en otro momento el tema, yo te traje a colación una cita de Nicanor Parra, jóvenes escriban lo que como quieran, ha pasado Cierto. bastante sangre bajo el río. ¿Qué tan así tú crees que es necesario o hay que mantenerse como tipo patrimonio de la literatura o de la poesía? ¿Es un patrimonio ese tipo de escritura? Como el haikus o las coplas o los sonetos. No sé. Es una pregunta súper complicada, yo creo, porque es difícil saber cómo explicar, al menos para mí es muy complicado explicar por qué el verso libre terminó primando en el siglo XX versus la métrica, en el fondo, ¿no? Que en el siglo XIX fue fundamental. Creo que es difícil explicarlo, pero quizá tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Con las nuevas estrategias de la visualidad, tiene que ver con el cine, con la fotografía, con todas las revoluciones del siglo XX en cuanto a medios de comunicación, ¿no? La poesía versus televisión en los 60, ¿no? O sea, cosas que yo creo que Baudelaire no estaba pensando, por ejemplo, y ni lo imaginó. Entonces, creo que quizá en el siglo XXI hay que repensar esa relación, quizá, ¿no? ¿Qué hace la poesía frente a la tele, ¿no? Claro. Que es mucho más popular y mucho más dañina también, en cierto sentido. O sí. cómo se relaciona el arte de escribir frente a estos nuevos medios que están, ¿no? O sea, claro, también puede haber un campo de lo que es quizá la filosofía también posmoderna, el posmodernismo, Claro. de alguna manera también, esa desconstrucción o deconstrucción del Claro. lenguaje también. Claro, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Se van a pasar a finales del siglo XX, la caída de todas las dictaduras en Latinoamérica, empieza un nuevo escenario, hay nuevas economías, entonces... La izquierda, ahí yo sé que no me interesa polarizar tampoco ni politizar, aunque está politizado claramente el arte, pero hay un rol importante del socialismo, de la izquierda al arte. ¿Cómo ves tú, desde qué punto, más allá de lo estrictamente partidario, sino que más bien de los recursos críticos, cuál ves, si hay algún aporte o para dónde va el camino? Porque, digamos... Es difícil, o sea, si esto ya era un tema pantanoso en el siglo XX, yo creo que en el XXI ya es mucho más, ¿no? Se han caído los partidos, la desconfianza es total, en el fondo... Yo personalmente creo más en las clases sociales hoy en día que en los partidos o en las ideologías como de izquierda tradicional, se podría decir, esta línea progresista Ese del siglo XIX hasta hoy. realmente existente que le decías antes, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es el real hasta Sí, altura? Todos se también. autodesignan reales. Claro. Entonces, pero por eso es difícil, ese pantano es aún más difícil. Y el anarquismo también. Yo creo que mucho. el anarquismo ¿Te las ha tiene llegado- claro un poquito el tema de la literatura? Sí. La literatura? Bueno, el anarquismo siempre ha sido importante en la literatura chilena. Siempre. La mejor narrativa, según yo, la mejor narrativa del siglo XX chileno, constructor de la idea de novela en Chile, es anarquista en el fondo. Manuel Rojas, González Vera, Baldomero Lillo, en el fondo. La poesía tiene a Pessoa Belli, ¿no? Uno de los fundantes de la poesía nueva. Entonces, el anarquismo siempre fue importante en la cultura chilena. El problema es que se invisibilizó, ¿no? Desde los ácratas, ¿no? porque, Desde el siglo claro, XIX, el Ateneo. En Chile fue muy importante el anarquismo culturalmente. Ahora se le invisibiliza porque es muy peligroso, ¿no? Hoy en día, yo creo que con el desencanto que hay, con la caída de los discursos de izquierda, con este frente amplio que es sumamente clase mediero y que no convoca a las poblaciones No, ni a claro. los sectores populares, aún, espero que después se peguen el cacho. El anarquismo agarra eso, en el fondo, ¿no? Ese descontento, se están ahora muchos colectivos anarquistas en las poblaciones, en las universidades, está expandiéndose el germen en el fondo, y tiene que ver con eso. Yo trabajo en Ocupas también, sé más o menos cómo circulan estas cosas, estas nuevas ideas. El anarquismo le está dando ese aire renovador a políticas progresistas que están súper estancadas o que juegan con falacia, ¿no? o que están disputando una opinión pública que es sumamente irregular hoy en día. ¿Cómo medir en likes de Facebook o la popularidad de ciertas leyes o de ciertas propuestas? ¿No? Es un pantano muy extraño. Entonces, yo creo que el anarquismo ha sido más lúcido en ese sentido. Entiende que el territorio es la base, que los barrios son importantes, que la comunidad, que apropiarnos, que actuar directamente, no esperar la burocracia estatal. Creo que en ese sentido, frente a una crisis
institucional, como la que tiene Chile, y representacional, donde ya nadie cree en nada, y sale Piñera con menos del 50% de participación. Entonces, frente a esa crisis, yo creo que el anarquismo ha sido mucho más lúcido, y está siendo mucho más lúcido actualmente. Entonces, culturalmente, obviamente, que esto quizá, mientras más haya crisis, más va a crecer. Ahora, Patricio, ya para ir terminando la entrevista, la verdad que faltaron varios temas en el tintero, que se quedaron en el tintero, perdón. Desde la autogestión en adelante y ahí ya salimos, nos vamos en un cauce ya La tremendo. tercera es la vencida. La tercera ya nos vamos por tema, digamos. Para ir terminando, ¿qué trabajos se vienen contigo? ¿Sigues escribiendo? ¿Estás desarrollando talleres? Cuéntanos para ahí... Muy buena pregunta porque y eso mostrar... Aprovecho de responder eso. Porque justamente presentamos hace muy poquito esta plaqueta de poesía que son 11 poemas, se llama Territorio en Disputa, que lo hacemos con ¿Se lo dejas un Ediciones.g. poquito más en la cámara? Porque... Sí, es más pequeñito este libro. Sí. Sí. Ahí. Este lo presentamos hace muy poquito con Fanny, que es la editora de Ediciones.g, en la población La Bandera. Tuvimos la oportunidad de conversar ahí con la gente que asistió a la actividad ese día. Y lo vamos a lanzar el 17 de agosto en Valparaíso, Ya. en la librería Concreto Azul. Y en septiembre en Puente Alto. Bueno, sí, te voy a estar súper. avisando ahí. Ya, súper, Para que no- súper. bueno. Entonces eso es lo último. Y estos 11 poemas lo escribí mientras editaba Calle Abierta. Ah. Cuando ya estaba escrito Calle Abierta, No, empecé a eso editar quedaron y mientras como un el poquito- proceso de edición, claro, son como paralelos en cierto sentido. Y son más Buenísimo. explícitos, yo creo. Buenísimo. Ya, ahora yo sé que las redes sociales también tienen un poco, pero que es también el arte se puede aprovechar de las redes sociales, ¿no? Sí, hay que hay, hacerlo, hay una forma de, o redes sociales o el internet, ¿cómo se pueden contactar o ver, leer tu trabajo aparte de, porque no todos van a ir a Valparaíso, Claro, o cuando vengas para acá, no todos, ¿cómo accedemos a tus textos? Así que de esta plaqueta en general no hay nada publicado Ya. todavía como en páginas web ni nada. Ya. Yo creo que lo voy a hacer, voy a contactar a algunos amigos para que haya cierto material disponible. Ya. De Calle Abierta sí hay más cosas ¿Sí? circulando. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene Hay algo? un link en La Raza Cómica, cuando salió Calle Abierta, un amigo, Flavio Dalmazo, publicó una pequeña reseña de lo que él entendía lo que era Calle Abierta y con varios poemas, con una selección. Ya. Es el link que más me gusta, porque la presentación de Flavio es muy aguda y la selección me dejó muy Te contento. gustó. Son como 5 o 6 poemas. Súper. Y hay algunos más desperdigados. Por ahí Claro, dando sí. vueltas, unos piratas. Hay por ahí. unas versiones Unos piratas. antiguas de ciertos poemas también en algunas páginas web, Botellas del Náufrago, creo. Por ahí hay algunas versiones antiguas. No me gustan mucho. Prefiero que lean el libro. Ya, pues entonces, ahí Camilo, por favor, ponme la cámara. Invitamos a todos los puentealtinos también, a todo Chile, a todos los que quieran acercarse al arte, desde todas las veredas, todas las trincheras, pero mientras sean veredas es una calle abierta, ¿no? Y lo invitamos a leer mucho. Así que muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Gonzalo. Muy cómodo lugar. Y felicitaciones y gracias por las palabras también. Ya. Muchas gracias. Bueno. Bien. Acá estamos de nuevo en el... ¿Por qué estoy hablando así? ¿Como gancho? No. Estamos acá en el cuarto capítulo, bloque de Puente B, acá en los estudios de la Universidad de las Américas. Y bueno, este escenario gracias a Graphic, impresiones digitales, pendones, autoadhesivos, ya saben, impresiones Graphic. Y bueno, también esta rica pizza en el mejor pizzería y argentina del barrio República, ubicada en Sacía 2154, Bahía Resto Bar. Y bueno, pasamos del verso, de la poesía, a la métrica, a la rima, a la lírica,
junto acá a nuestros amigos de Dibujo MC y DJ Raxo. Bienvenidos. Bueno, aquí de ahí vamos a tener unas bases después, ¿cierto? Exacto. Bienvenido, vamos a partir acá. Bueno, los dos son un buen equipo, pero vamos a partir con Dibujo. Dibujo, cuéntanos. ¿Cómo llegó a transformarse Dibujo en Dibujo? Dibujo MC. ¿De qué momento? ¿Cómo parte? Desde pequeño, yo antes era coleccionista de música y me dediqué muchos años a saber. Antes era muy difícil tener música por el solo hecho de que no había tanto internet y era muy difícil conseguirse música. Estuve haciendo las de DJ también en las fiestas que se hacían en los barrios. Y ahí parte todo hasta que llegó un cassette a mis manos. Ya. Y dije, algún día quiero escuchar mi voz en una cinta. Y ahí empezó todo a darse. ¿Y por qué Dibujo? Disculpa la pregunta, no sé Sí, si no, es relevante, ¿no? Pero me intriga igual. Dibujo, antes, en los 90 había una serie argentina que se llamaba Mi familia es un dibujo. Ya. Y el dibujo era una caricatura y todo. Todos eran reales, familia, ¿no? claro, Ah, todos eso eran me reales. acuerdo. Entonces el dibujo era bien desordenado. Y yo cuando era chico era bastante conflictivo, por decirlo de alguna forma. Y ahí nació el nombre Dibujo. A mí no me gustaba que me dijeran dibujo al principio, pero después ya toda la gente Dibujo me MC. conocía Dibujo por MC. Claro, no, dibujo. Dibujo Y solo. yo le puse el MC, MC, maestro el de MC. ceremonia, cuando empecé a rapear. Eso, pero empezaste de manera individual o porque yo sé que también participaste en lo que es la agrupación Adicta Sinfonía. Aún, Sí. pero está en receso. Ahí vamos a hablar un poquito Sí. de eso. O sea, ¿empezaste con Adicta Sinfonía o empezaste a hacer No, trabajo yo individual? empecé antes a hacer mis primeras canciones, que las grababa de cassette a cassette. Y hasta que llegó un Jano A, que es mi hermano, y me invitó al proyecto ser parte de una agrupación. Aún no teníamos el nombre, nada, solo teníamos las ganas fuertes de hacer música. Y antes de todo, antes de hacer música, siempre fue muy importante la base que era ser amigos, antes de colegas de grupo. Y ahí nos metimos en el 2004, hace bastante ya. 2005, a hacer nuestro primer disco, que fue Palabras Traspasando Barreras. Y ahí, Hace 14 años ya. claro, ha pasado el tiempo muy rápido. Ahora, Raxo. Ya, vamos para allá ahora. DJ Raxo. Vamos a hacer una pregunta similar. ¿Cómo llegaste a los beats? Ahí, a la torna. ¿Cantas también hip hop o te gusta más el rayar el No, disco? yo, ¿Cómo? bueno, primero a mí siempre estuve ligado a la música porque mi papá tocaba guitarra y siempre fui tocando guitarra cuando estaba en la época de escolar. Después en un grupo de amigos íbamos a pintar murallas Ya. y de cada muralla también había que colocar su firma. Ah, ya, sí. Y ahí nace Raxo porque cuando me tocó mi turno yo no tenía tag. Ya. Un amigo me dice, inventando, Raxo. Claro. Ahí y siempre fui a la música. Primero fue los beats y después me metí en la tienda de DJ y me compré mi primera máquina, aunque fue un... Esos son carísimos, igual cuesta una Sí, inversión sí, tremenda, en ¿no? verdad, sí. Pero es importante recalcar porque DJ Raxo también no solamente trabaja con dibujo en sí, también hay que comentar que DJ Raxo también ha tenido feat ha trabajado los beats detrás de Mambo Rap, ¿cierto? Sí, he trabajado con Dogal, ¿Ah? ¿no? No, Mambo Rap tuve... le colaboré en algunos tracks, igual el disco de mi amigo El Done. También estuve con Chileno MC, con Mentes Confusas, con el Emanuel. Y dentro de la música conocí bastante amigos y de la cual siempre he estado colaborando con ellos. Y ahora estoy trabajando en lo que hago también personal también. Buenísimo. Oye, Dibujo, bueno, volviendo ya a un tema con respecto a
lo último que comentaste entraste a la Dicta Sinfonía. ¿Cómo fue esa experiencia con la agrupación? ¿Cómo fue ese trabajo? Cuéntanos un poco Súper- ¿qué recuerdos también? O sea, hablo de recuerdos porque está en receso, pero... Mucho, hermano. Ahí está. Ahí la sonrisa sale solita, Ahí ¿no? está mi nido, ahí está todo lo que hoy en día soy como MC. Mucho aprendizaje, hermano. Tenemos 5 discos, 6 discos por ahí. Como decías tú, son 14 años. Como grupo hemos pasado buenos momentos, malos momentos. Hemos quedado tirados, nos han salido las cosas bien. Y nada, ha sido una experiencia de vida. De poder De escena aprender también, ¿no? de escena, sí. Nosotros en el 2009, 2010 tuvimos nuestro auge como banda, estuvimos tocando en muchos lados, viajamos casi todo Chile, con lo que amamos, que es hacer música. Muy bonitos recuerdos, una experiencia, como te decía, de vida, de cada día que nos concentramos en el estudio a hacer música, un aprendizaje constante, que es súper rico vivirlo. Ahora, una vez que entra el receso, no sé si es del 2007, ¿cuántos recesos ha habido? No, este es el único receso Eso. que hemos tenido, que cada Es que uno está haciendo en los medios se han su... planteado desde el 2007, estuve investigando ahí. No, nosotros ¿no? estamos como banda desde el 2005 hasta la fecha, Ah. hasta que sacamos el disco Roble, Claro. que ese fue nuestro último trabajo discográfico, y de ahí ha habido un receso, cada uno está haciendo su disco. Trabajo, claro, su proyecto. Claro, entonces cuando terminemos eso, vamos a volver de nuevo Pero ya en el 2008, ya ahí partiste tu primer trabajo como Claro. LP, digamos. Sí, yo siempre estuve trabajando paralelamente. Que o es sea, el 2008 lanzaste el Golpeando fuerte. sin miedo, Sin ¿no? miedo, un disco doble que tiene casi 30 temas. Y también ahí trabajando paralelamente, escribiendo para los discos de Dicta y para mi trabajo como solista. Y ahora últimamente ya ya el 2015, hace 3 años atrás, salió mi último disco, que es Cargamento de Tinta Severa. Es buenísimo. Ahí, ¿cuándo entra Raxo ya a trabajar contigo? Raxo hace 2 años. Sí. Trabajamos de lleno con Pablo ya prácticamente en el final, cuando Claro. ya estaba listo su disco. Claro. Yo estoy en lo que lo vine a ayudar también para potenciar el show en vivo, que desde nosotros estamos... Claro, yo había terminado, el 2015 ya habíamos terminado el disco de estudio, y bueno, todo es un proceso. Primero escribir la letra, después grabarla, después tocarla en vivo. Entonces, en ese proceso del show en vivo, yo solo no podía, o sea, sí puedo Como una tirar, pista y claro, pero no es lo mismo. pero tirarse solo, sin apoyo, es muy complicado. Yo terminaba rojo entero, Claro. sin aire, y hace tiempo yo venía viendo al Raxo y me pareció gustaba su súper trabajo. interesante, porque es súper hábil en lo que es Scratch, que hoy en día se ve cada vez más poco Claro. los DJs que hacen Scratch. Entonces le propuse si quería trabajar conmigo, y ahí empezamos ya en el lanzamiento del disco Cargamento de Tinta Severa, que fue en la Sala Master, Buenísimo. y tuvimos un margen de 1 mes. Sí. Y Estamos, trabajamos de no lleno. sé, en 20 días más el lanzamiento, y no llevamos nada Apenas ensayado. Ya. el disco también aún no salía, me lo Claro. pasó antes para poder escucharlo, y ahí empezar a trabajar juntos a y confluir, digamos, ahí. fluir, Exacto, y ahí fue un proceso súper Sí, po. súper extenuante, porque teníamos tan poco tiempo que fueron en 2 veces a la semana ensayos de 2-3 horas, hasta que llegamos a un nivel de que nos compenetramos tanto en vivo, que eso se veía reflejado en la gente que nos ve y nos va a ver en vivo. Ahora les hago una pregunta a ambos, porque ¿cómo, desde que ustedes están ya desde su contexto, digamos, cuando están hace como 14 años, digamos, 15 años, ¿cierto?
con respecto a hoy en día, ¿cómo se ve la escena hip hop? Porque hoy día, al parecer, se ha abierto un montón de escenarios, un montón. ¿Y qué opinan también un poco eso de la potencia que ha adquirido la batalla de gallos o estas marcas de energéticas que hoy día andan tan... ¿Cómo ven? ¿Hay más espacio o son los que la disputa es la misma, son los mismos? Es que yo creo que ven? los tiempos cambiaron. Ya. Los tiempos cambiaron en muchos aspectos, la música también. Yo creo que es súper válido lo de las batallas. Es parte ¿De la cultura, es digamos? parte del ¿Cultura crecimiento hip hop? de un MC, el freestyle es parte de, o sea, el MC que no freestalea es como raro. Claro. Entonces, yo creo que es súper válido, sí se le dio más auge por lo mismo, porque hubieron cambios de tiempos, que ya hoy en día, no sé, tú parás un evento con puro grupo, con banda y no se llena. Claro. Y hoy en día, no sé, poní batalla y se sí, llena. claro. Es un cambio que a mí por lo menos no me siento amenazado como MC o... No, es otro escenario. Es otro escenario que se está explotando y bien, nosotros seguimos la nuestra haciendo música, disco y entregar. Eso me preguntaba Raxo porque tú has acompañado, has trabajado con distintos MC. ¿Cómo ves la escena de los MC hoy en día? Porque partamos de algunos que ya están son consolidados, otros que están ahí. ¿Cómo ves la calidad que hay hoy en día en Chile? El hip hop chileno. Cada grupo se ha especializado y profesionalizado, cada uno a través de sus medios. Hay algunos que le están invirtiendo, que están tratando de poder abarcar más allá de lo nacional. Tengo amigos que están viajando afuera del país, de la cual orgullo por ello. Buenísimo. Entonces... La escena igual todo- ha adquirido calidad el hip hop nacional. Exacto, sí. ¿Sí? ¿O sí. más expertise? Sí, siempre. Ahora, como las cosas que están hoy en día, sí. Sí, está fuerte. Y las redes también, el Spotify ha permitido también una Sí, masificación. yo creo que había un crecimiento súper grande en ese aspecto. Si tú te das cuenta, los videos que se hacían en el 2005 no son los mismos que Claro. están hoy en día. Eso también quiere decir que hartos cabros se meten a estudiar para hacer música y vivir el día de mañana. Tiene comunicación audiovisual, Exacto, sonido. hay todo una tiene gama su muy rama. grande. Hay cabros que se meten a hacer, no sé, como para hacer videos. Claro, por ejemplo, el God Level también como que han perfeccionado el tema de los Exacto. videoclips. Es que, la presión, sí, es también. que se ha perfeccionado todo, es parte de también de... Un productor de eventos trata de hacer También. lo mejor de sí. Una persona que está haciendo los videoclips saca lo mejor. pastelero sus pasteles, como Y- se- Pastea ya, sus pasteles. Para ir terminando, porque sé que los queremos escuchar, Sí, queremos escuchar los beats vamos. ahí, el scratch de Raxo y la métrica de Vale, Juan, sí. Para ir cerrando el tema, y ya esto es una pregunta más bien de mi subjetividad. Hoy día el rap hardcore, hip hop hardcore, ¿sigue vigente? ¿O hay una variopinto? Hay hip hop para todos los Es gustos. que claro, exactamente, esa es la palabra. Hay rap para todos los gustos, hay hardcore, hay temas más que hablan de contenido social, hay temas más emocionales. Yo creo que es un abanico de diferentes colores y Todo para está- los gustos también hay colores. Entonces, Para el que quiera. claro, exacto. Buenísimo. Si a ti te gusta un estilo de música, vais, lo buscáis y lo encontráis. Hay de Bueno, todo. chicos, redes sociales, alguien, los que nos están viendo, que nos quieren escuchar, Digo- quieren buscar, descargar música, ¿dónde nos pueden buscar? YouTube, Ahí, ¿en esa Instagram, cámara? Eso. YouTube, Instagram, Facebook, Dibujo MC, en todos lados. Y Corta. Raxo, aquí, que quieren ver los feeds y todo también tus pistas. Sí, En eso. estoy en fanpage que es el djraxo.oficial, igual que en Instagram. Ahí trato de subir material de mis colaboraciones, de los eventos que voy con Diu y todo lo que va a llevar después un cierto tiempo más. Buenísimo. Bueno, le agradezco, chicos, por estar acá, ya los queremos Muchas escuchar, gracias. así que ya vamos con DJ Raxo y Dibujo MC. Ahora lo dejamos con Dibujo MC y DJ Raxo. What up? Sean bienvenidos. Puente B. Hey, yo.
¿Cómo? Au. Así suena. Dice. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Oh, Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo, es que yo no vine a hablar, yo vine a rapear. Así comienza esta travesía, lo que no se tranza es esta pasión que me arropa día tras día. No puedo ni quiero alejarme de lo que me llena. La esencia y la constancia ya hacen en mis venas mi arma. Es el desahogo en la poesía. Calma, ocupa la conciencia perdida. Si entiende en la calle, deberías saber que después de una balacera solo queda pena, odio y lágrimas, páginas, realidades que lastiman. Este disco vino a reventar por dentro el tímpano de la mentira. Le tengo fobia a la injusticia, esa prepotencia con la cual actúa la maldita policía contra todo lo que me molesta. Facho político corrupto que se caga a la gente honesta. Quiero despertar por la mañana y enterarme que el poder no está de parte de los cobardes. Que el contraste social no haga dimensiones nefastas. Son tantas las preguntas sin respuesta. Mira, cuenta cuánta gente muerta ya está por pata. ¿Y quién es el ladrón de maletín, terno y corbata? Recuerda que con un dedo no se tapa el sol. Mierda de personas, aquel que lleva en su corazón hipocresía. Abre paso, atropello tu arrogancia. Golpear a una mujer nunca fue parte de mi crianza. Avanza, verdades que silencian, en fin. Te dejo mute como un filme de Chaplin. Sigo pensando que aquí la mafia más grande está en los que gobiernan este país. Fuerza al pueblo mapuche, a la raíz de la tierra que emana resistencia. Sé que a la avaricia no le interesa escuchar el grito Patagonia sin represa. Calle, grabaciones, letras, pistas, compromiso, música, rimas, micrófonos, mi mundo. Mucho respeto al talento callejero, a los miles que al igual que yo se matan escribiendo. Bien, venten entre 100 y 100, dejo estos versos yo bien. Ese sonido cochino que representa, mantenemos vivo el rap de los 90. Y a pesar de todo, de nada me arrepiento. Vivir para contarle a mi hijo y mi nieto que fui testigo cuando aquí en Chile las tocatas de barrio se transformaron en conciertos. Lograr que un joven en vez de un cañón empuñe un lápiz y busque el desahogo en la composición. Manifestación de sentimientos, euforia, cultura urbana en el asfalto. Es el momento, respira con orgullo la honra desde lo que haces. Hablo del rap puro y duro, crudo, con mensaje. Qué lindo sería ganarle a la vida y por qué no en un futuro sea la música mi techo y mi comida. Entenderás que hay más detrás de cada concepto. Yo escribo por placer y eso no tiene precio, no fue suerte mi pana. Yo lo llamaría constancia, no me gusta la censura y vengo a cagarme la fama. La vista sobre la pista, no importa la pinta, disculpa que incita, pero por amor y necesidad seguiré siendo un letrista hasta la muerte. Mi mano con tinta, la vista sobre la pista, no importa la pinta, disculpa que incita, pero por amor y necesidad seguiré siendo un letrista hasta la muerte. Mi mano con tinta. DJ Raxo en la casa, como hasta la muerte. Mi mano con tinta. Yo, Botella Company. Yo, 1, 2, 3. Perros que no ladran, miran, observan el entorno, avanzando en silencio. Tu cuento murió en el intento. 1, 2, 3. Perros que no ladran, miran, observan el entorno. Ah, que no, tu ego de principito fino muere con estos textos.
Es concentración, trabajo, conceptos claros, disciplina. Samples, bombos y tarros, aquí se escribe y el único propósito es follar el beat. Ráfagas de rap estricto, opiniología en crisis. Quemamos tu blin blin, no be the king, en fin. Es feeling, skills, kill en el mic. Anti-bullshit, MC, venid de papi para observar y piensa, no vaya a ser que te vayas de party. Repartiendo raco, la tóxica company pony. Esta y partió en 4 como un chocolate Capri. Gratis, fácil, ágil, así se hace compromiso y sobre todo vivencias en cada frase. Es que tú, súbete al boo, desde Maipú, salud, la marca de mi crew. Tú no suspende la crítica en YouTube y aquí no paramos de sacar disco y directo con actitud. No me creo más ni menos y bueno, como te explico que me siento como un Camaro con el tanque lleno. Lo más feo no es que murmuren a tu espalda, los feos que nos vean y se traguen la mierda que hablan. DJ Rax en la motherfucking casa. Peace. Yo, yo. 1, 2, 3. Perros que no ladran, miran, observan el entorno, avanzando en silencio. Tu cuento murió en el intento. 1. Yo. Es el ático. Puente B. Estamos en la casa. Lo que más es. Yo. Suena. Más que nunca estamos enfocados en el trabajo concreto. Respeto para el que respeta nunca entenderá el pedazo de true que se le dio ton bandeja. No hay límites que impidan la vida que cogiste aquí empuñando un mixing chin chin sí. A pura tinta de barrio estilo callejero con swing. En fin, tu cagüín no existe si una buena rima tuya es cuando en Chile hay un eclipse. Hey, wey, no wey que te observamos. Vamos a dejarnos caer. Con flow, fuerza, perseverancia, con la misma gana intacta está la ilusión de los 90. Ando con los pesaditos, no agiten el avispero. No somos novatos y tampoco somos pioneros. Ágiles, antigiles, aquí hay ají, aguante. Mi chile picante, me acuerdo que nunca con más ganas que antes. Agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. Ágiles, antigiles, aquí hay ají, aguante. Mi chile picante, me acuerdo que nunca con más ganas que antes. Agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. Ágiles, antigiles, aquí hay ají, aguante. Mi chile picante, me acuerdo que nunca con más ganas que antes. Agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. Y con esta nos vamos, hermano. Muchas gracias por la invitación. Puente B y el Raxo dibujo MC en la casa. ¿Cómo? Las manos en el aire. Escucha. Con las patas en el piso, ponte tapón en la oreja. Te dejamos la tarea bien compleja. Criticonsal, aquí es vital. Escribir, poder flotar, levitar, evitar, imitar, avanzar siendo real. Letal no vamos mal, elemental, leales. Alimentamos el alma con hip-hop, papá. Aguanta a ver si nos contienen y aunque no quieran, boys. Llevamos rap en los genes, nene, cooperes. Antes de hablar entre rehenes de la envidia, hacer el de cosemos la boca con alfileres. Sin anestesia y punto, el marica sonriente muere justo junto a su falso discurso. Ahí el conflicto descubre enigmas, tinteros. Don't fuck with us, peliculeros. Somos la estirpe complicada, raperos que no matan al títere, matan al titiritero. Traje toneladas de ganas, vivencias derramadas en cada hoja cuadriculada que narra rompiendo amarras. Mi cuchara anclada acá, cosa de barrio, música cochina. Vengo donde al rapear hay contenido y disciplinado. Poesía urbana, pasaje para carnaval de rap. La calle me llama, no drama. El hip hop me educó, llámalo constancia, paciencia, la esencia no caducó. Disco con el bocón. Yo soy composición, jamás olvido que soy hijo de obrero, trabajador, rapero. De la cuna al cajón, jamás olvido que soy hijo de obrero, trabajador, rapero. De la cuna al cajón, y ya. Las manos en el aire, con las patas en el piso.
DJ Raxo. Dibujo MC. ¿Cómo? Puente B. Loco más. Muchas gracias, hermano. Botella Company. Hey, yo. Muchas gracias, hermano.